¿Qué haces, chamaco del demonio? Nada, papi. Es que en la escuela nos enseñaron a hacer relojes con cualquier cosa. Un compañero hizo una botella reloj. Otro hizo una foto reloj. Muy bien. ¿Y qué estás haciendo tú? Yo estoy haciendo un trinche reloj. Chamaco pelado. Te voy a lavar la boca con jabón bendito. Qué sapezote. Me voy al partido de los Diablos Rojos. Voy a estar jugando con la tierra. ¿Oíste? Sí, papi. No, papi, o sea, sí. Ándale. ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme! Buenas noches, estimado auditorio. Es para mí un placer darle la bienvenida al maestro y filósofo Armando Hoyos. Es un artífice de la cultura y libre pensador. Pero, maestro, ¿qué le pasa? Lo noto distraído. ¿Qué es lo que trae en la mano? Es un regalo que compré para dárselo a Adrián Fernández. ¿Adrián Fernández? Sí. ¿Qué no ha oído que los que nacen pa' maceta no pasan de corredor? Aunque hay corredores que se dan en la maceta, ¿no? Tiene razón, maestro. Una pequeña muestra de su claridad, Que usted no la de tiene. su pensamiento. Mire, maestro, de su vasta cultura. Yo estudié catedrático de la Universidad de Macarambomba. ¿En qué rama? ¿Cómo que en qué rama? En pupitre como todos los demás. No, es que no me refería que... Olvídelo. Me decía... ¿Qué de eso? ¿Me va a entrevistar o no? Sí, maestro, sí. Quisiera que nos diera la definición con algunas palabras de su diccionario de la real epidemia de la lengua. Claro que sí, jovencito. ¿Qué palabra quiere? No sé, maestro. ¿Podría ser la palabra calabozo? Claro que sí. Perdón, pero es que... Perdón que... Está bien. Calabozo. Ahí voy, no me presione. Calabozo. Prisión en donde encierran a los payasos. Calabozo. Maravilloso, maestro, que mi socio, qué cosa más grande. ¡Cállese! Qué desagradable. ¿Qué le parece la palabra chuleta, maestro? Muy buena, pero ponga atención. Chuleta. Tu hermaneta. Chuleta. Sublime, maestro, qué cosa más grande, caballero, así me gusta. Cállese, no me deja concentrar, está bailando mambo. Lo siento, maestro. Ya estoy sentado. ¿Puede darme la definición de criadero, maestro? Claro que sí. Criadero. Agencia de empleadas domésticas. Criadero. Es impresionante, maestro. Maestro, ¿dónde estudió usted? En la universidad. ¿Por qué? Es usted increíble, maestro. Yo no me barbé. Es una muestra viviente del buen juicio, maestro. Por cierto, cuando cierran un caso, ¿es porque se acabaron las carnitas? ¡Maravilloso, maestro!
grande. Cállese, ni le entendió. ¿Quiere otra palabra o no? Por último, maestro, háganos el favor de darnos la definición, la palabra lamentamos. Lamentamos. Ta, 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 ta. Lamentamos. Hubo un tiempo en que la justicia era llevada a los menos favorecidos por tres valientes personajes que luchaban para mantener la paz y lograr la igualdad entre todos los hombres del reino. Estos paladines eran conocidos por todas partes y su fama rebasó fronteras. Ellos eran Athos, Porthos y Aramis, los tres mosqueteros. Los que no eran tan famosos eran sus hijos, Arthos, Porcos y Dracar. Ellos eran conocidos como los tres mosquiteros. Hoy presentamos Duelo a Muerte. Los mosquiteros conversaban animadamente una esplendorosa y soleada mañana de primavera. Qué bueno que estamos conversando animadamente en esta esplendorosa y soleada mañana de primavera. Los mosquiteros Arthos y Porcos repentinamente notaron distraído a su compañero Dracar. Compañero Dracar, repentinamente te notamos distraído. Lo que distraía a Dracar eran unos soldados del cardenal que se acercaban amenazadoramente. Lo que me distrae son unos soldados del cardenal que se acercan amenazadoramente. Dracar no sabía qué pretendían esos villanos, pero seguramente no era nada bueno. No sé qué pretendan estos villanos, pero seguramente no es nada bueno. Dracar tenía razón. Sus intenciones no eran buenas. Iban a retarlos a un duelo. Tienes razón, Dracar. Nuestras intenciones no son nada buenas. Venimos a retarlos a un duelo. Arthos sospechó que los tres guardias del cardenal no venían solos. Sospecho que los guardias del cardenal no vienen solos. Porcos pensaba lo mismo y temía que fueran a ser emboscados. Pienso lo mismo y temo que vayamos a ser emboscados. Dracar miró a su alrededor y tranquilizó a sus compañeros, diciéndoles que no había nada que temer. No hay nada que temer. ¡En guardia! ¡Ja! Repentinamente los mosquiteros y los soldados del cardenal se vieron envueltos en una encarnizada batalla. Dios, repentinamente estamos envueltos en una encarnizada batalla. Todos luchaban fieramente, pero el duelo más espectacular lo libraban Dracar y el capitán de la guardia del cardenal. Estamos luchando fieramente, pero el duelo más espectacular lo están librando Dracar y el capitán de la guardia del cardenal. ¡Ah! Todos los combatientes eran muy hábiles. Parecía que la batalla no tendría fin. Todos somos muy hábiles. Parece que la batalla no tendrá fin. Los soldados del cardenal estaban impactados por la destreza de los mosquiteros. Estamos impactados ante la destreza de los mosquiteros. En el momento más agitado de la lucha, Dracar recibe una estocada en pleno corazón y muere. En el momento más agitado de la lucha, creo que voy a recibir un... No, estás como tarado. O sea, yo no me puedo morir si yo soy el héroe. Es cierto. Digo, Dracar le da una certera estocada en el corazón al capitán y este muere. No. Si él no se muere, yo tampoco. Yo soy coestelar de este sketch. Es verdad. Perdón. Quise decir que mientras Dracar luchaba valientemente, sus compañeros Arthos y Porcos morían a manos de los soldados del cardenal. Oye, ¿cómo crees? No podemos morirnos. La historia se llama Los Tres Mosqueteros. Tres mosquiteros. ¿Entiendes, no?
Somos personajes de soporte. Sí, pero... Bueno, en el fragor de la batalla cayeron 2 víctimas, 2 insignificantes personajes secundarios que ni siquiera tienen nombre. No, un momento, nosotros tampoco, nosotros tampoco. Si nos morimos, quedan 3 contra 1. Se supone que los mosquiteros son héroes. ¿Qué clase de héroes van a estar luchando con ventaja? Pero es que no entienden. El capítulo de hoy se llama Duelo a Muerte. ¿Alguien tiene que morirse? No, pero a mí no me importa. Yo no me muero, ¿eh? No. Yo tampoco soy mosquetero. Pero es que esto no puede acabar así. No le podemos cambiar el nombre al capítulo. A ver. Se me dejan de babosadas, ¿eh? Si el libreto dice que aquí alguien se muere, aquí alguien se muere. Para eso se les está pagando. Quiere una matanza, una masacre. A ver cómo le hacen. ¡Órale! Todos para uno. ¡Y uno para todos! De esta forma, los mosquiteros y los guardias del cardenal se unieron para masacrar al distraído equipo de producción del programa y se alejan cantando un heroico himno de guerra. Somos amigos de ustedes, amigos de verdad. Y así, abrazados, se alejan nuestros héroes después de no haber dejado a ningún hombre con vida. Nos estamos alejando después de no haber dejado a ningún hombre con vida. ¿A ninguno? Pues eso dijo. ¿A ninguno? ¡No! ¡Yo no soy parte de la masacre! ¡Oh, estos desgraciados son unos malagradecidos! ¡Unos verdaderos hijos de la... Somos unos malagradecidos. Unos verdaderos hijos de la... Somos amigos de ustedes, amigos de verdad. Por siempre amigos de ustedes, Genial. Que lo digan. Ay, qué gusto, de veras, qué gusto cenar con ustedes. En verdad ya se les extrañaba, ¿eh? ¡Salud! ¡Salud! Pues es que como nunca nos habían invitado. Bueno, yo le insistía mucho a Ludovico, pero él no quería invitarlos. ¡Ay! ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Te torciste el tobillo? A ver, mi amor, te sobo. No, déjalo, no me duele tanto. No, a ver, déjame ver, mi vida. A ver, ¿qué te pasa, babosa? ¿Por qué me echas de cabeza? ¿Cómo que no quería invitarlos? Pues no querías, porque me decías que masticaban como marranos y que te daba asco. Cállate, mensa. Y no me vuelves a echar de cabeza porque te juro que... ¿Qué? ¿De qué? Que te debes cuidar más ese tobillo, ¿eh? Ponte pomada, mi amor. ¿Y qué pasó? Siempre sí se van a la playa de vacaciones. Pues yo sí quería ir, pero mi mujer es muy floja. Ay, ¿no quieres ir a la playa? No, de querer ir sí quiere ir, pero es muy floja y no se rasura las piernas ni el área del bikini. Y luego ahí le andan cantando, ¿despeinada? ¿Qué te pasa, mi amor? Te picó un mosquito, míralo. Allá está, míralo. No, míralo. ya se fue, déjalo. No, mi amor, ahí está, míralo. Pedazo de idiota. ¿Qué tienen que enterarse si estoy peluda o no? A ver si aprendes a ser un poquito más discreto, animal. Eso es lo que eres, un animal. Sí, un animal. Un insecto, un pobre insecto que me picó. Sí. Bueno, Federica, ¿y tú qué haces mientras tu marido trabaja? ¿Vas al club o qué? Seguro te vas de compras. No, ¿qué va? Me la paso todo el mugre día haciendo la casa, trapeando, tendiendo camas, lavando ropa. Sobre todo, lavando ropa. Pero, ¿cuánta ropa sucia te puede salir al día? No, si no es cantidad. Es lo mugrosa que la dejan. Ay, deberías de ver cómo me dejan los calzones, Ludovico. Todos flameados. Ay, mi vida, ya viste, se te cayó un arete. ¿Dónde, mi amor? Aquí. ¿Dónde? Yo no veo nada. Ahí está, mira. ¿Pero estás idiota o qué? ¿Qué tienen que enterarse los vecinos si dejo los calzones con nicotina o no? Pues así los dejas. Pues sábetelo de una vez, que si dejo batidos mis calzones es por los mugres guauzontles con mole que me das todos los días. Me hacen daño y me dan diarrea. Ay, ¿y no quieren pedir unas crepas con cajeta? Ay, no, gracias. Yo de cajeta ya estoy Sí, es que todos los días desayunamos molletes con cajeta. Y cuéntame, Federica, ¿cómo te fue en el festival del Día de las Madres en la escuela de tu hijo? Bien. Mi hijo y sus amiguitos salieron disfrazados de pajaritos. Y ninguno de los niños pudo hacer bien su numerito porque mi mujer se le hizo tarde y en pleno festival se dio cuenta que por las carreras
no se puso la blusa. Y a la hora que se abrió el saco, ¡toing! Ya se imaginarán el show. Parecían peras de box. Ahí están todos los pajaritos ahí paraditos viéndolas. Mira, ya no pudieron hacer el numerito, ¿no? Mi amor, ya se me cayó el otro arete, ¿me lo pasas? No lo veo, ¿dónde? Aquí, mira, aquí. ¿Dónde? Imbécil, ya deja de decir estupideces. Si parecen peras de box es porque no me has querido pagar la cirugía, pero no tienes por qué andar diciéndolo. ¿Qué acaso yo les he platicado que andas interesado en ponerte una prótesis como la de Andrés García porque ya no se te... ¡Aquí está el arete! ¡Aquí está el arete! Bueno, al menos pudiste levantar algo. Sí, guárdalo para que no se te pierda, chiquita preciosa. ¿Quieren pedir alguna otra cosita, vecinos? No, gracias. Pero nos da mucho gusto ver que se llevan tan bien. Y que se quieran tanto. Por cierto, el otro día los vi en el café del club muy románticos, ¿eh? Me dio envidia de ver los besotes y los arrumacos que le hacías a tu esposa, Ludovico. ¿En el club? Yo hace un año que no voy al club. Sí, yo creo que te confundiste. No creo si eras tú. Hasta llevaban los mismos zapatos que traes puestos ahorita. ¿A estos? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Ya los viste bien? No, Sí. yo creo que estás confundido. Míralos bien, porque yo creo que estos no son. Míralos bien. Pero si serás animal. ¿Que no ves que con la que me viste era la que hace la limpieza en el club? Me la estaba convenciendo para ver si nos dábamos un encerrón en la covacha de las escobas, idiota. Y no te invité a cenar para que vengas de chismoso, estúpido. ¿O quieres que le cuente a tu mujer cuando te metiste con la viejita de 76 años que pide limón en Insurgentes? ¿Que es que pasé un servicio social? Tienes razón, esos no eran los zapatos. Estuvo rica la cena, ¿verdad? Sí, mi amor. Pero la verdad me gustó más la lasaña que nos hiciste la vez que cenaron en la casa, ¿verdad? Sí. Ay, sí, esa te salió buenísima. Era la que compraste en el súper, ¿no? No la compré en el súper. Yo la preparé. Me acuerdo que me pasé toda la tarde cocinando. Pero si yo misma te acompañé al súper. ¡Ay! ¡Se te fue la media! ¿Dónde? Aquí, mira, aquí. Óyeme, tarada, ¿por qué tienes que echarme de cabeza? Si no me dio la gana cocinar esa noche fue porque los invitados eran ustedes y no valía la pena cocinarles. Pero bien que te tragaste la lasaña, ¿verdad? ¿Crees que no nos dimos cuenta de que hasta erutaste satisfecha? Oye, ¿y nunca se dio cuenta tu mujer que el fuego que te salió en el labio el otro día te lo pegaron las 3 viejas con las que te besuqueaste en Guadalajara? ¿Eh? Que es que viaje de negocios. Pero, ¿de qué hablas, vecino? ¿Cuáles fuegos? ¿Sabes qué? Traes un calcetín de uno y otro de otro. Ay, ¿cómo crees, vecino? Sí, ahora que me agaché y te vi. Mira, en serio, fíjate bien. No, sí, sí, mira, fíjate. Mira, imbécil. Si me pegaron un herpes 3 o 10 viejas, es cosa que a ti no te importa. Se mueve mi vida y mi boca para que se me pegue lo que se me pegue la gana. ¿Entendiste, idiota? Que tú seas una verdadera idiota en la cocina no quiere decir que yo no sepa cocinar. ¿Quieres que le cuente a la bruta de tu mujer que los chupetones que traías en el cuello el otro día no eran por una guamala que se te pegó en el mar? Yo puedo ser muy idiota en la cocina, pero pregúntale a tu marido las maravillas que hago en el baño, babosa. Yo sé que lo del agua mala fue un pretexto muy idiota, pero fue lo mejor que se le ocurrió a la tarada de tu mujer imbécil. Pues qué gusto cenar con ustedes, La verdad ya se les extrañaba, ¡Salud! Hubo un tiempo en que la justicia era llevada a los menos favorecidos por 3 valientes personajes que luchaban por mantener la paz y lograr la igualdad entre los hombres del reino. Estos paladines eran conocidos por todas partes y su fama rebasó fronteras. Ellos eran los 3 mosqueteros, Athos, Porthos y Aramis. Ahora que había otros 3 que la verdad no eran tan famosos. Me refiero a Athos, Porthos y Aramis. Perdón, no era Aramis, era Dracar. Estos se hacían llamar los 3 mosquiteros. Hoy presentamos el robo de la corona. Esa mañana el rey decidió salir solo a buscar a los 3 mosquiteros cuando de repente... ¡No! ¡Me robaron la corona!
¡Guardias! ¡Guardias! ¡Mi corona! Esto fue El robo de la corona. No se pierda el próximo capítulo de Los Tres Mosquiteros. Nancy prevenida. 4, 3, 2. El rinconcito de Nancy. Uy, uy, uy. Ya estate quieta que ya vamos a empezar. Ya suelta. Ay, hola, amigas. ¿Me recuerdan? Soy Nancy Uyuyuy. Yo tenía en este programa una sección de consejos sentimentales, pero no pegó. No, la gente no recuerda mis frases ni comentaba mis apariciones en este programa. Por eso, antes de que me pase lo mismo que el doctor Porras, mejor decidí cambiar de giro. Y ahora les voy a hablar sobre literatura. Les voy a recomendar lecturas, libritos, esos libros que amplían nuestra cultura y enaltecen nuestro espíritu. Pues leer nos hace mejores seres humanos. Sí, no hablo del libro vaquero, nada, no. Literatura. En esta primera ocasión comentaremos sobre una trilogía que está... muy de moda. Una historia sobre el bien y el mal. ¡Sí! ¡Adivinaron! Se trata de Gloria Trevi y los 2 libros que le ha sacado a Aline. Que por cierto, Aline se quiere proponer ya para el Nobel de Literatura. Sí, bueno, pues se acaba de lanzar el 3er libro sobre el tema. Sí, un nuevo libro escrito por la mismísima Trevi y Sergio Andrade, del cual les voy a leer un pequeño fragmento. Vamos a ver. Dice Gloria. Todo lo dicho en los noticieros son chismes. Nosotros no hicimos nada. Solo tratamos bien a las niñas a las que queríamos mucho y queríamos ayudar. Ya ven, qué lindos. A ver, déjenme leer el libro al revés. Hiciste mal, serás castigada. Debes obedecer. Serás castigada. Debes obedecer. ¡Ay, mejor ya me voy! Se despide su amiga Nancy. El rinconcito de Nancy. Uy, uy, uy. ¿Qué tal? Les saluda el longe Moco. Desde este bello estado de Guanajuato. Yo ya he estado en este estado y siempre he estado pues muy contento. Como mi tía Tencha, que siempre he vivido muy contenta en el estado de... ¡De Guanajuato! ¡No! En el estado de ebriedad en el que siempre anda. Es como mejor se halla. Y yo como mejor me hallo, pues es buscándome. En fin, hoy les voy a contar una historia de terror. De esas que enchinan el cuero. Vamos, de esas que te levantan los pelos y te pintan canas. No estoy hablando de las estéticas de Alfredo Palacios. Estoy hablando de la verdadera historia del Santo y Blue Demon contra las momias. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Todo comenzó un día muy caluroso en las luchas aquí en Guanajuato. El Santo se enfrentaba a Blue Demon. Ya los conocen, ¿no? Uno usaba una máscara azul y su público le decía ¡Blue Demon! ¡Blue Demon! Y el otro usaba una máscara plateada y su público le decía... ¡El enmascarado de plata! ¡No! Le decía... ¡Rómpele el hocico! ¡Arráncale la máscara, carnal! Así le gritaba a su público. La cosa es que a cada rato se peleaban el Santo y Blue Demon. Dos conocidos ¡Luchadores! ¡Dos conocidos luchadores! ¡No! Dos conocidos míos fueron a buscarlos para avisarles que las momias habían resucitado y que estaban atacando el pueblo. No era la primera vez que esto pasaba. A cada rato tenían que pelear contra ellas. Sí, a cada rato se ponían sus capas, se ponían sus botas y se ponían... ¡Sus máscaras! ¡Se ponían sus máscaras! ¡No! Se ponían como camote a las momias. Sí, así es que ese día
Se repitió la historia. Hacía mucho calor. Subieron en sus autos convertibles para ir detrás de ellas. Bueno, primero se bañaron, se pusieron sus máscaras, sus botas, y ya después se subieron... ¡A sus autos! ¡Se subieron a sus autos! ¡No! ¡Se subieron los calzones! ¿Tú no ves que los luchadores lo último que se ponen son los chones? Bueno, el caso es que se subieron a sus autos convertibles y pues los asientos estaban bien calientes. Muy calientes. Y era porque hacía mucho calor. Apenas se pudieron sentar. Hacía tanto calor como una mañana de verano en la que mi tía Tencha me presentó a su amiguita Lucha. Ay, yo recuerdo que Lucha tenía un cabello muy bonito. Lo tenía muy largo y se hacía una cola de... Ay, de caballo, se hacía una cola de caballo, ¿no? ¡No! ¡De pretendientes! Se hacía una cola de pretendientes enorme afuera de su casa. Es que todo el mundo quería hacerle la lucha a la lucha. Pero yo era el único que podía acariciar su colita de caballo. Sí, porque como tenía el pelo largo, se hacía una cola de caballo. Ay, me encantaba porque le faltaba una pierna. ¿Y saben por qué me encantaba? Porque se la pasaba a coger y coger todo el día. Después anduve con Rebeca. No, y a ella me la traía yo de un ala. Que es que era manquita. Yo le decía de cariño, Hawái 5-0. Ay, qué tiempos aquellos. Bueno, pero ¿en qué me quedé? Ah, sí. El Santo y Blue Demon se subieron a sus autos. Me acuerdo que hacía un calor de los 1000 demonios. Se bajaron y se metieron a un callejón. Y cuando estaban en el fondo del callejón, le salieron... ¡Unas momias! ¡Le salieron unas momias! ¡No! Le salieron unas hemorroides enormes. ¡Fue horrible! Y es que habían estado mucho tiempo sentados en sus coches y hacía mucho... ¡Calor! ¡Hacía mucho calor! ¡No! Hacía mucho tiempo que en mi natal Guanajuato no hacía un calor como el de ese día. De repente, vieron que unas momias entraron a una casa. Ellos lo siguieron con mucho cuidado hasta que llegaron a la puerta y se metieron... ¡A la casa! ¡Se metieron a la casa! ¡No! Se metieron unos supositorios porque ya no aguantaban el dolor de las hemorroides. ¡Fue horrible! Cuando entraron a la casa, las momias les cayeron encima y les comenzaron a arrancar la ropa. Ya los tenían medio encuerados cuando de repente las momias le rompieron toda la... ¡La cara! ¡Les rompieron toda la cara! ¡No! ¡Le rompieron toda la máscara! Y es que como ellos no querían que les vieran las caras, salieron huyendo semi-encuerados por las calles de Guanajuato. Finalmente llegaron a una casa. Estaban muy agotados y querían pedir... ¡Ayuda! ¡Querían pedir ayuda! ¡No! Querían pedir pomada para las hemorroides. Es que ya se les había pasado el efecto de los supositorios y ya los tenían como jitomatos maduros. Fue horrible. Yo no podía ni caminar. Andaban de las de acá. De repente se escucharon los pasos de las momias que venían por ellos. Y ellos cayeron agotados boca abajo. Las momias se acercaban cada vez más y más. Cuando ellas voltearon, solo podían ver que detrás de ellos estaban las... ¡Las momias! ¡Estaban las momias! ¡No! Detrás de ellos estaban las hemorroides, todas hinchadas. ¡Fue horrible! ¡Pobrecitos! Se desmayaron del dolor. Y cuando despertaron, sintieron una horrible presencia. Una espeluznante sensación. ¡Sí! Eran las... ¡Las momias! ¡Eran las momias! ¡No! Eran las hemorroides.
No, digo no. Eran las 8 de la noche. Sí, me acuerdo que se fueron volados a su casa a ver la familia Telerín. Sí, porque esa nunca se la perdían. Vamos a la cama, que hay que descansar. Para que... ¿Qué más? ¿No terminaste? Para que mañana podamos madrugar. Bueno, pues esta fue la historia de dos amigos luchadores que se adoraban, pero que acabaron separándose por culpa de una... De una mujer. No, por culpa de una cubetada de agua que les echaron. Por eso se separaron. Bueno, yo ya me voy. Soy el longe... ¡Mopo! Chamaco del Averno. Por fin llegó la luz. Sí, papi. Se había fundido un fusible, pero ya lo arreglé. ¿Cambiaste el fusible? No, eso no pudo ser fusible. ¿Por qué? Pues porque ya no había fusibles. Bueno, entonces, ¿qué hiciste, chamaco endemoniado? Pues no lo pude cambiar y entonces le puse un diablito. Mira. Muy bien, muy bien. Pero de todos modos, tengo que ir a comprar unos fusibles. No Sí, tardo. Ándale. Y mientras me voy, no vayas a estar jugando con la tierra. ¿Oíste? Sí, papi. Ándale. Vete para allá, córrele, adiós. Chamaco, no te enojes. Le está echando chispas. Buenas noches, soy Vicente Fox Quesada, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional. Y hoy me llena de orgullo estar con el maestro y filósofo Armando Hoyos, un verdadero erudito de la cultura. ¿Cómo a qué hora termina su discurso? Porque si quiere regreso al rato. Hasta parece que ya está ensayando para el informe. Perdón, maestro, solo estoy presentándome con el público. ¿Cuál dice que es su segundo apellido? ¿Vicente Fox qué? Quesada. Yo también tengo una amiga Quesada. ¿En Guanajuato? No, es una amiga Quesada. Se llama Campanita. Ella también es del PAN. Del Peter Pan. Por cierto, ¿no le quiere entrar al PAN? No, maestro, muchas gracias. Yo ya le entré desde hace mucho. ¿Qué es lo que come, maestro? Es pan de... ¿Cómo se llama? Pan de... No me acuerdo. Pan de ajo. ¡No me insulte! Que no me acuerde no es para que me ofenda. Maestro, díganos el verdadero significado de algunas palabras que usamos en la política con su diccionario de la Real Epidemia de la Lengua. Se dice diccionario, no diccionario. ¿Cómo qué palabra quieres saber? Bueno, por ejemplo, elección. Elección. Lo que experimenta un oriental al ver una película porno. Elección.
Qué grande es, maestro, qué grande es. Pues no sé, ni tanto, porque hay chinos que están como muy... No, maestro, me refiero a sus conocimientos. Pero dígame, ¿qué opina de mis contendientes? Contendientes. Sí. Boxeadores norteamericanos a los que solo les quedan 10 piezas dentales. Contendientes. Qué bárbaro, maestro. Su cultura es grande. ¡Cállese! Este es un programa serio. Si lo que quieres platicar, váyase con Adal Ramones. ¡Cállense! Por cierto, hablando de sus contendientes, hoy hubo un evento de este muchacho, Roberto. No me hable de madrazo. ¿Y no ve que me espanta? Hábleme más despacito. Por cierto, ¿por qué no asistió usted al evento? No pude llegar porque me agarró una manifestación adelante de Bucareli. ¿Por Cuauhtémoc? No, por los paristas. A Cuauhtémoc ya no lo pelan. ¿Y eso que no le tocó la manifestación de ayer de los ambulantes? Es que no sé si usted sepa que hoy en la mañana llegué de León. Oye, eso no es nada. Yo en la preprimaria llegué de Pollito y no ando presumiendo. Mejor dígame, ¿qué otras palabras quiere que le explique? ¿Diputadas? Yo no digo esas cosas. Esas las dice Walter Mercado. No, maestro, me refiero a esas mujeres que son devotas de la política. Devotas. Político guanajuatense. Devotas. Es cierto, maestro, mis botas han adquirido mucha fama últimamente. Por cierto, ¿qué prefiere Vicente Fox? ¿Las botas o los votos? Los votos, maestro, por supuesto. No, por supuesto. Bueno, maestro, por último, ¿lo veremos llevar su voto a la urna? No, a la urna no. Más bien a la urna y media, cuarto para las 2. Bueno, maestro, pues muchas gracias. Y déjeme decirle que en esta entrevista estuvo usted convincente. Y déjeme decirle que estuvo usted con Armando. La mañana comenzaba en la ciudad con un cielo gris que parecía anticipar confusiones y enredos, como si el universo mismo hubiera decidido que aquel día nadie tendría certezas y que todo lo previsible se convertiría en absurdo, y así. Mientras los primeros rayos de sol se filtraban entre los edificios, la familia Derbez despertaba envuelta en una serie de situaciones que oscilaban entre lo cómico y lo inesperado, con Eugenio intentando explicarle a su hijo Badir que la responsabilidad no se trataba solo de llegar a tiempo a la escuela, sino también de comprender que cada acción tiene consecuencias, aunque él mismo, al observar su escritorio lleno de papeles desordenados, recibía una lección de vida de la que no era plenamente consciente. Porque entre llamadas perdidas, mensajes de texto que aparecían y desaparecían misteriosamente y la búsqueda interminable de llaves que siempre estaban en el último lugar donde uno pensaba, el caos parecía ser el hilo conductor de aquel hogar, y no tardó en sumarse a Aislinn, con su risa contagiosa, que mientras intentaba organizar una reunión familiar improvisada con los vecinos, terminaba discutiendo con su hermano José Eduardo sobre quién había usado el último café sin pedirlo y sobre si la alarma de la casa estaba programada correctamente o si, por el contrario, era solo un accesorio inútil destinado a confundir a todos. Mientras la abuela Silvia, desde la cocina, observaba todo con una mezcla de resignación y complicidad preparando tamales que misteriosamente desaparecían antes de llegar a la mesa, lo que generaba acusaciones cruzadas, miradas de sospecha y secretos compartidos que solo la familia podía entender, y a lo lejos en la televisión. Un noticiero mostraba una historia de un gato que había logrado abrir la puerta de una tienda de juguetes, lo que parecía un reflejo metafórico de la jornada de los Derbez. La vida no podía ser controlada, solo observada con asombro y paciencia mientras cada miembro navegaba por sus propias contradicciones y miedos, y en ese clima, Aislinn decidió emprender una misión casi heroica, organizar una cita a ciegas para su primo, convencida de que el amor podía aparecer en el lugar más inesperado y que los problemas de comunicación, las confusiones y los malentendidos serían solo pruebas que fortalecerían la relación,
pero mientras buscaba la dirección correcta y enviaba mensajes que llegaban tarde o nunca, Eugenio se encontraba con un dilema propio: debía asistir a una reunión de trabajo crucial, pero al mismo tiempo no podía abandonar a su familia, y así, entre llamadas interrumpidas, explicaciones confusas y planes que cambiaban minuto a minuto, José Eduardo decidió intervenir ofreciendo su sabiduría juvenil. Aunque su consejo consistía principalmente en bromas que hacían reír a unos y enfurecer a otros, creando un efecto dominó de emociones contradictorias que llevaban a cada personaje a cuestionar su paciencia y sentido común, y mientras tanto, los vecinos, que ya estaban acostumbrados al caos de la familia Derbez, observaban desde la distancia, comentando entre ellos sobre la comedia real que se desarrollaba al otro lado de la calle, con situaciones que mezclaban lo absurdo con lo cotidiano, y que hacían pensar que la vida podía ser tan impredecible como un gato enloquecido dentro de un supermercado, y así, entre tamales desaparecidos, mensajes que no llegaban, citas a ciegas frustradas, reuniones de trabajo pendientes y bromas inoportunas, el día avanzaba con un ritmo que parecía dictado por el caos mismo, pero que en realidad tenía su propia lógica interna, una lógica que solo los Derbez podían entender, y que consistía en aceptar la confusión como parte de la rutina, aprender a reír ante los errores y descubrir que incluso en el desorden más absoluto, existía una conexión profunda entre los miembros de la familia, que se manifestaba en gestos sencillos como compartir un café, ofrecer un consejo, o simplemente observarse mutuamente con la certeza de que a pesar de las discusiones, las travesuras y los malentendidos, el amor seguía siendo el hilo invisible que mantenía unida a la familia, y mientras la tarde caía, y los rayos del sol luchaban por atravesar las nubes, Eugenio, Aislinn, José Eduardo y los demás miembros de la familia empezaban a encontrar pequeñas victorias dentro del caos. El gato que había desaparecido reaparecía con orgullo, el café finalmente se encontraba y se compartía entre risas, la cita a ciegas, aunque no perfecta, dejaba destellos de esperanza y los tamales, de algún modo, regresaban a la mesa, recordando que incluso en los días más confusos, la paciencia, la creatividad y la capacidad de reírse de uno mismo podían transformar los problemas en historias que valía la pena contar, y así, cuando la noche llegaba y las luces de la ciudad se encendían, la familia Derbez se reunía alrededor de la mesa, compartiendo anécdotas, corrigiendo malentendidos y creando nuevos recuerdos, mientras la abuela Silvia, con su sonrisa sabia, susurraba que los días confusos siempre traen lecciones inesperadas, y que la clave para sobrevivir en medio de la confusión es mantener la unidad, el humor y la ternura, porque en cada situación absurda, en cada error y en cada broma inoportuna, existía una oportunidad de acercarse más unos a otros, y de comprender que la vida, con todos sus enredos, también estaba llena de momentos maravillosos que solo podían apreciarse desde la perspectiva de quienes se atrevían a aceptar que la confusión, lejos de ser enemiga, podía ser una aliada en la construcción de historias memorables que durarían toda la vida, y así, mientras las sombras de la noche se extendían por la ciudad, los Derbez, cansados pero satisfechos, se preparaban para enfrentar el próximo día, seguros de que sin importar cuán impredecible o caótica fuera la jornada, siempre podrían contar con su familia para convertir cualquier enredo en una nueva aventura, en una nueva historia confusa, pero hermosa, que los unía más allá de las palabras y los errores, y que los hacía reír, llorar y soñar, todo al mismo tiempo, en un torbellino de emociones que solo ellos podían entender, y que al final, demostraba que incluso en los días más absurdos, la vida podía ser extraordinaria si se compartía con quienes uno amaba, porque la confusión, lejos de ser un obstáculo, era la chispa que encendía la creatividad, la paciencia y la resiliencia de cada miembro de la familia, y que convertía cada día en una historia digna de ser contada, recordando que al final, el verdadero sentido de la vida no estaba en la perfección, sino en la capacidad de disfrutar y aprender de los momentos más inesperados, más extraños y más confusos, y que cada error, cada malentendido y cada enredo no era más que una pieza en el gran mosaico de recuerdos que definiría la historia de los Derbez, una historia que, a pesar de todo, siempre estaría llena de humor, amor y, por supuesto, confusión. El día continuaba su curso con un ritmo casi imprevisible, como si el universo hubiera decidido que la confusión debía ser protagonista, y así, mientras los Derbez intentaban adaptarse a los pequeños enredos que surgían a cada instante, Eugenio recibió una llamada que cambiaría su agenda de manera abrupta. Un productor de televisión insistía en que debía presentarse a un ensayo improvisado para un sketch que, según él, definiría la temporada, lo que generó un torbellino de emociones entre él y su familia, porque mientras Eugenio trataba de explicar la urgencia del asunto, Aislinn decidió organizar un pequeño plan de escape para su prima,
convencida de que el aburrimiento era el peor enemigo de la creatividad, y José Eduardo, fiel a su estilo, se ofreció como guía, aunque su idea de orientar a alguien consistía más en bromas, carreras absurdas por la casa y desafíos que involucraban usar sombreros ridículos, mientras Badir, tratando de estudiar para un examen importante, se encontraba atrapado entre la necesidad de concentrarse y la risa constante que provocaban las ocurrencias de su familia, lo que lo llevaba a repetir fórmulas matemáticas con más entusiasmo que precisión, y mientras tanto Silvia, con su serenidad característica, decidió intervenir preparando una comida que, aunque sencilla, se convertiría en el epicentro de un nuevo conflicto, porque alguien accidentalmente derramó salsa sobre un documento importante, lo que desató una serie de reclamos cruzados, miradas de sorpresa y acusaciones que, por extraño que pareciera, lograban unir a todos en un mismo instante de caos compartido, y como si la vida quisiera seguir retando su paciencia, una vecina tocó la puerta para pedir ayuda con su perro, que se había escapado, generando un efecto dominó de carreras, gritos y estrategias improvisadas para capturarlo sin lastimarlo, lo que provocó que Eugenio llegara tarde a su ensayo, Aislinn se confundiera con las direcciones, José Eduardo terminara con la cabeza cubierta de harina por un accidente en la cocina y Badir tuviera que explicar frente a su clase por qué había llegado tarde y con un atuendo extraño, resultado de las múltiples situaciones que habían ocurrido, mientras la abuela Silvia, desde la sala, observaba todo con la calma de quien sabe que la vida es una mezcla de sorpresas, risas y lecciones disfrazadas de caos, y así, entre llamadas interrumpidas, correos electrónicos que nunca llegaban y mensajes que se enviaban al destinatario equivocado, la familia Derbez parecía navegar en un océano de confusión que, a pesar de todo, tenía su propio orden interno porque cada acción, cada error y cada travesura formaban parte de un mosaico que solo ellos podían comprender, y mientras la tarde avanzaba, Eugenio finalmente logró llegar al estudio, aunque no sin antes tropezar con un cable que lo hizo caer, generando risas de quienes estaban presentes y un pequeño dolor que lo acompañaría todo el día, y durante el ensayo, mientras los demás actores improvisaban con un entusiasmo desbordante, Eugenio trataba de mantener la concentración, aunque su mente seguía repasando las ocurrencias de su familia. Desde la cita a ciegas fallida de Aislinn hasta la batalla de cocina que José Eduardo había iniciado sin previo aviso, y en un giro inesperado, el productor decidió cambiar la dinámica del sketch a último momento, lo que provocó un caos total en el escenario, con actores corriendo, líneas olvidadas y objetos cayendo por doquier, lo que sin embargo provocó que Eugenio se sintiera más conectado con la improvisación que nunca, entendiendo que la confusión no solo era parte de su vida personal, sino también de su carrera, y que aprender a adaptarse era la mejor herramienta que podía tener. Mientras tanto, en la casa, Aislinn intentaba consolar a su prima, que había perdido su celular en medio de la persecución del perro, y José Eduardo, fiel a su estilo, decidió crear un juego de búsqueda del tesoro para encontrarlo, usando pistas absurdas y acertijos que solo él podía entender, lo que generó más risas y más frustración, y Badir, por su parte, decidió tomar la situación como un reto personal, intentando resolver las ecuaciones del examen mientras sorteaba la distracción de su hermano menor, quien había decidido usar un megáfono para practicar sus propias bromas, y así, entre carreras, gritos, caídas y risas, la familia vivía un día que, aunque confuso, estaba lleno de momentos memorables, porque cada error se convertía en anécdota, cada confusión en motivo de risa y cada malentendido en oportunidad de acercamiento, y cuando la noche llegó, los Derbez finalmente pudieron sentarse a cenar, compartiendo historias del día, corrigiendo errores, discutiendo sobre lo que había sucedido y, sobre todo, riendo de las situaciones más absurdas, recordando que la vida no siempre es predecible, pero que eso es precisamente lo que la hace interesante, y mientras Silvia servía la última porción de comida, comentó con una sonrisa que los días confusos siempre traen lecciones inesperadas, y que la clave para disfrutarlos está en mantener el sentido del humor, la paciencia y la capacidad de adaptarse, y así, mientras la familia terminaba la cena, compartiendo bromas, anécdotas y pequeñas reconciliaciones, Eugenio reflexionaba sobre cómo cada momento de caos, cada error y cada improvisación formaban parte de un patrón que, aunque difícil de entender desde fuera, tenía sentido para quienes vivían dentro de él, y que, en el fondo, esas confusiones no eran más que oportunidades para fortalecer los lazos, crear recuerdos y aprender a valorar lo imprevisible de la vida, mientras Aislinn planeaba nuevas travesuras para el día siguiente. José Eduardo buscaba nuevas formas de hacer reír a todos, Badir se preparaba mentalmente para enfrentar sus exámenes con paciencia y determinación, y Silvia recordaba que la vida siempre tiene sorpresas, y que la verdadera magia está en cómo se afrontan. Y así, mientras las luces de la
ciudad parpadeaban y el silencio de la noche se asentaba, la familia Derbez se acomodaba en la sala, cada uno con sus pensamientos, preocupaciones y expectativas, pero unidos por la certeza de que, a pesar de la confusión, podían contar el uno con el otro porque la confusión, lejos de ser enemiga, era un elemento que los mantenía atentos, creativos y sobre todo, juntos, y que cada día, por más caótico que fuera, podía convertirse en una historia digna de ser contada, recordando que en la vida los momentos confusos no solo son inevitables, sino necesarios para comprender que la paciencia, el humor y la ternura son herramientas esenciales para sobrevivir y prosperar, y mientras la noche avanzaba y el sueño se apoderaba de todos, Eugenio miró a su familia con una mezcla de orgullo y resignación, sabiendo que mañana sería otro día lleno de caos, risas y situaciones imprevisibles, pero también lleno de amor, apoyo y complicidad, y que al final, cada confusión, cada error y cada travesura solo reforzaba el vínculo que los unía, creando una narrativa familiar que, aunque complicada, estaba cargada de significado, y así, mientras las estrellas aparecían en el cielo, cada miembro de la familia se fue a dormir con la certeza de que las historias confusas que vivían no eran un obstáculo, sino un recordatorio de que la vida, en toda su complejidad, era mejor compartida, y que cada día, por más enredado que pareciera, tenía el potencial de convertirse en una aventura memorable, llena de humor, emoción y aprendizaje, y mientras los Derbez cerraban los ojos, listos para enfrentar lo inesperado del mañana, la ciudad continuaba su curso, indiferente pero cómplice de los enredos familiares, sabiendo que la confusión, en manos de la familia correcta, podía convertirse en un arte, en una forma de vivir y, sobre todo, en una historia que valía la pena contar. El amanecer trajo consigo una mezcla de promesas y desafíos que parecían diseñados específicamente para confundir a la familia Derbez, como si el universo quisiera poner a prueba su paciencia, creatividad y sentido del humor, y así, mientras Eugenio se preparaba para salir a un compromiso de trabajo que prometía ser más complicado de lo habitual, Aisling decidió emprender una misión personal: organizar un picnic improvisado en el parque cercano, convencida de que la rutina era el enemigo de la alegría y que cualquier oportunidad de crear recuerdos debía ser aprovechada, mientras José Eduardo, fiel a su estilo irreverente, aprovechaba la situación para disfrazarse de personajes ridículos y seguir a su hermana como si fueran protagonistas de una comedia de enredos, generando risas inesperadas pero también algunas miradas de desaprobación de los transeúntes, y Badir, atrapado entre la necesidad de estudiar para un examen decisivo y la imposibilidad de ignorar las travesuras de su hermano, trataba de concentrarse mientras tomaba notas que inevitablemente se mezclaban con garabatos, dibujos y frases absurdas que lo hacían reír a pesar de la presión académica, mientras la abuela Silvia, con la calma que solo la experiencia puede otorgar, preparaba la mochila con los elementos necesarios para el picnic, asegurándose de que nadie olvidara comida, bebidas y utensilios, y al mismo tiempo vigilando que las discusiones no se intensificaran, porque sabía que el equilibrio familiar era frágil y que cualquier chispa podía convertirse en un incendio de emociones, y como si el destino quisiera añadir un ingrediente extra a la confusión, el perro de la vecina apareció de nuevo, corriendo entre la calle y el jardín, provocando que Eugenio se detuviera, que José Eduardo intentara atraparlo con una caja de cartón y que Aisling casi olvidara el sándwich que había preparado para su prima, mientras Badir, resignado, anotaba mentalmente que la paciencia sería la clave para sobrevivir a ese día. Y mientras todos lidiaban con el caos, la vecina apareció para recuperar a su perro, pero no sin antes contar una historia absurda sobre cómo su mascota había logrado abrir la puerta del horno y comer parte del desayuno, lo que generó un debate familiar sobre la seguridad en la cocina y la capacidad de los animales para crear problemas, y así, entre risas, exclamaciones y carreras por toda la casa, la familia logró salir finalmente hacia el parque, aunque no sin antes experimentar una serie de contratiempos. El coche se negó a arrancar, las llaves desaparecieron misteriosamente y un vecino curioso decidió ofrecer ayuda, complicando aún más la situación, y cuando finalmente lograron subir al coche, descubrieron que habían olvidado la manta para el picnic, lo que provocó un regreso a toda velocidad a la casa, mientras José Eduardo sugería ideas cada vez más absurdas para solucionar el problema, desde usar cortinas hasta improvisar con periódicos, provocando carcajadas y algunas quejas por igual, y mientras Eugenio trataba de mantener el orden, Aisling decidió cambiar la ruta, convencida de que tomar caminos alternativos haría la aventura más interesante, aunque eso solo provocó que se perdieran durante varios minutos, generando un efecto cómico que solo la familia podía apreciar, y al llegar al parque, descubrieron que no eran los únicos con planes improvisados. Varios grupos de personas habían elegido el mismo lugar, lo que generó encuentros
inesperados, conversaciones confusas y algunas situaciones embarazosas, como cuando José Eduardo confundió a un grupo de turistas con actores de teatro callejero y comenzó a interactuar con ellos de manera exagerada, provocando risas y miradas de sorpresa. Mientras Aislinn intentaba mantener la calma y organizar el picnic, Badir se dedicaba a observar todo con atención, intentando extraer alguna lección sobre la imprevisibilidad de la vida, y Eugenio, aunque agotado, encontraba momentos de diversión en medio del caos, comprendiendo que cada confusión se convertía en una historia que valía la pena recordar, y mientras la tarde avanzaba, pequeños incidentes continuaban ocurriendo, una cometa se enredó en un árbol cercano, un niño perdió su globo, y el perro de la vecina decidió unirse al picnic, generando carreras improvisadas para evitar que derribara la comida, lo que provocó que todos participaran, aunque nadie realmente supiera qué estaba haciendo, y mientras los sándwiches se dispersaban por el césped y las bebidas se derramaban por accidente, la familia no podía evitar reír, porque en medio de la confusión, habían encontrado una especie de armonía, una manera de adaptarse a lo inesperado y disfrutar del momento, y como si no fuera suficiente. Un grupo de músicos comenzó a tocar cerca, mezclando su música con las voces y risas de los Derbez, creando una banda sonora improvisada que acompañaba las travesuras de José Eduardo, los intentos de Aislinn por organizar a todos, los pensamientos concentrados de Badir y la resignación divertida de Eugenio, mientras Silvia observaba desde la distancia, segura de que cada pequeño desastre era en realidad una lección disfrazada de comedia, y así, entre carreras, música, risas, comida esparcida y confusión, el picnic se transformó en un espectáculo espontáneo que atraía la atención de otros visitantes, quienes no podían evitar sonreír ante la dinámica familiar, y mientras la tarde caía, y el sol comenzaba a descender en el horizonte, los Derbez decidieron recoger sus pertenencias, aunque no sin antes experimentar un último enredo. Una bolsa de ropa se había mezclado con la de otro grupo, provocando un intercambio accidental que generó explicaciones torpes, risas y un nuevo episodio de confusión, y al final, mientras regresaban a casa, todos compartían historias de lo que había ocurrido, corrigiendo malentendidos, discutiendo sobre quién había hecho qué y, sobre todo, riendo de situaciones que, aunque complicadas, habían creado recuerdos memorables, y Eugenio, reflexionando sobre la jornada, comprendía que la vida familiar era un flujo constante de caos y diversión, y que la clave no estaba en evitar los problemas, sino en aprender a navegar entre ellos. Mientras Aislinn planeaba nuevas aventuras, José Eduardo buscaba maneras de sorprender a todos con su humor, Badir analizaba cómo cada confusión podía convertirse en aprendizaje, y Silvia recordaba que la paciencia y la ternura eran esenciales para mantener la armonía, y así. Cuando la noche finalmente cayó y las luces de la ciudad comenzaron a encenderse, la familia llegó a casa, agotada pero feliz, compartiendo anécdotas, resolviendo malentendidos y preparándose para un nuevo día lleno de sorpresas, risas y confusiones. Porque en la vida de los Derbez, cada jornada era una historia confusa que, lejos de ser un obstáculo, se convertía en un recordatorio de que la unión familiar, el humor y la capacidad de adaptarse eran los elementos que hacían que cada día valiera la pena. Y mientras cada miembro de la familia se acomodaba en su espacio, pensando en los eventos del día, Eugenio observaba a los suyos con orgullo, sabiendo que aunque el caos era constante, también lo eran el amor, la complicidad y la alegría compartida, y que esas historias confusas, llenas de errores, travesuras y malentendidos, eran precisamente las que construían los recuerdos más valiosos y las que definirían la narrativa única de su vida familiar. Porque en medio de la confusión siempre había un mensaje escondido: aprender a reír, a adaptarse y a valorar cada instante. Y así, mientras la noche avanzaba, los Derbez dormían con la certeza de que mañana sería otro día lleno de situaciones inesperadas, confusión y comedia, pero también de amor, apoyo y la posibilidad de crear nuevas historias memorables que recordarían por siempre, consolidando la idea de que incluso en la vida más caótica, la familia y el humor eran las herramientas más poderosas para enfrentar cualquier desafío. Mientras las estrellas brillaban sobre la ciudad, testigos silenciosos de la dinámica inigualable de los Derbez, y recordando que, a pesar de todo, cada confusión vivida era un hilo más en el tapiz de sus vidas, lleno de color, risa y emoción. La mañana siguiente amaneció con un aire de incertidumbre que parecía impregnado de travesuras invisibles, como si cada rayo de sol que atravesaba la ventana de la casa de los Derbez trajera consigo una serie de desafíos cuidadosamente diseñados para poner a prueba su paciencia y sentido del humor. Y así, mientras Eugenio intentaba organizar su agenda laboral, descubría que su computadora había desaparecido de su escritorio, provocando una confusión inmediata y una búsqueda frenética que involucraba a todos los miembros de la familia, desde Aislinn,
que ofrecía teorías extravagantes sobre cómo podía haberse movido por sí sola, hasta José Eduardo, quien sugería que tal vez se había escondido para jugarles una broma, mientras Badir, tratando de estudiar para sus exámenes, observaba con incredulidad cómo los adultos se sumergían en discusiones absurdas sobre la ubicación de un objeto que, en su perspectiva lógica, solo podía estar frente a ellos, y la abuela Silvia, con una calma que contrastaba con el caos, se limitaba a preparar el desayuno mientras murmuraba que los objetos a veces parecen moverse por sí solos cuando la familia está distraída, y como si la confusión fuera una constante inevitable. El gato de la vecina decidió unirse a la acción, caminando sobre la mesa del comedor y derramando jugo mientras José Eduardo intentaba rescatarlo usando una cuchara y un sombrero, provocando una escena digna de una comedia física. Y mientras Eugenio finalmente encontraba su computadora debajo de un montón de ropa que José Eduardo había apilado sin explicación, la familia decidía que el día sería dedicado a resolver pendientes y aprovechar la luz del sol para actividades al aire libre. Aunque nadie estaba preparado para la cadena de enredos que esto implicaría, porque Aislinn había planeado una salida al parque con todos los miembros de la familia, convencida de que la risa y la interacción eran esenciales para fortalecer los lazos. Mientras Eugenio intentaba coordinar citas, llamadas y tareas pendientes, y José Eduardo, por supuesto, buscaba la manera de convertir cualquier situación en un juego, inventando desafíos absurdos y pistas que nadie entendía pero que provocaban carcajadas, y Badir, atrapado entre la diversión y la responsabilidad, trataba de mantener la concentración en sus estudios mientras corría detrás de su hermano menor que decidía transformar la caminadora del jardín en un circuito de obstáculos, y mientras tanto Silvia organizaba los elementos para el picnic improvisado que Aislinn había decidido llevar a cabo, asegurándose de que la comida estuviera lista y de que los utensilios no se perdieran, porque sabía que incluso los planes más simples podían convertirse en una comedia de errores en la casa de los Derbez, y al salir finalmente hacia el parque, se encontraron con que la calle estaba bloqueada por una fila de autos que nadie recordaba haber estacionado allí, generando que Eugenio tuviera que improvisar rutas alternativas mientras José Eduardo inventaba historias sobre cómo los autos habían llegado a ese lugar, convencido de que el misterio podía ser parte del entretenimiento, y Aislinn, mientras tanto, mantenía la organización del picnic en mente, pero no sin experimentar pequeños tropiezos, como que una bolsa de sándwiches cayera al suelo y que un grupo de palomas decidiera participar activamente en la comida, provocando carreras, gritos y risas que contagiaban a todos, mientras Badir intentaba rescatar al menos un sándwich para poder comer, aunque al final terminara comiendo frutos caídos del suelo, porque la diversión y la confusión habían reemplazado cualquier idea de orden o plan original, y así, mientras el sol comenzaba a calentar la tarde, la familia se acomodaba en el parque con mantas extendidas, comida repartida y la sensación de que, aunque nada salía como se planeaba, la diversión era inevitable y como no podía faltar, José Eduardo decidió iniciar un concurso de acrobacias usando palos y hojas secas, provocando que Aislinn tuviera que mediar entre su hermano y un grupo de niños que se unieron al juego, mientras Eugenio intentaba captar todo en fotos para poder documentar los recuerdos, y Silvia observaba con satisfacción cómo, a pesar de los enredos y pequeños accidentes, la familia estaba conectada, riendo y compartiendo historias, lo que le recordaba que la verdadera riqueza de la vida estaba en esos momentos caóticos y llenos de amor, y mientras la tarde avanzaba, un viento repentino desordenó mantas, hojas y algunos alimentos, generando que José Eduardo corriera detrás de todo, Eugenio tratara de salvar sus documentos y Aislinn intentara mantener el orden sin perder la paciencia. Mientras Badir se limitaba a observar y tomar notas mentales sobre cómo la vida podía ser impredecible pero, al mismo tiempo, divertida y enriquecedora, y como si la confusión no fuera suficiente, la vecina apareció nuevamente con su perro, quien decidió integrarse al picnic causando más caos, tirando botellas de agua y correteando a los demás, provocando que Eugenio, Aislinn, José Eduardo y Badir tuvieran que coordinar esfuerzos para evitar un desastre total, mientras Silvia seguía observando desde la distancia, segura de que cada incidente era en realidad una lección disfrazada de comedia, y así, entre carreras, gritos, risas, accidentes y reconciliaciones improvisadas, la tarde transcurrió con un ritmo caótico pero armonioso, porque cada miembro de la familia encontró un espacio para expresarse, para compartir, para reír y para aceptar los errores como parte natural del día, y cuando el sol comenzó a ocultarse, la familia decidió regresar a casa, aunque no sin antes enfrentar un último contratiempo. José Eduardo había escondido la pelota de fútbol que todos habían usado, generando una búsqueda frenética que involucró risas, preguntas y estrategias cada vez más absurdas para encontrarla, y finalmente, al regresar, todos estaban cansados pero satisfechos, compartiendo
Anécdotas sobre el día, resolviendo malentendidos y riendo de situaciones que, aunque desastrosas, habían creado recuerdos inolvidables, y mientras Silvia preparaba la cena, Eugenio reflexionaba sobre cómo cada día lleno de confusión tenía su propia lógica interna, una que enseñaba paciencia, flexibilidad y la importancia de mantener la unión familiar, y Aislinn planeaba nuevas actividades para los próximos días. José Eduardo buscaba nuevas formas de hacer reír a todos, Badir aprendía a adaptarse a lo inesperado y la abuela Silvia recordaba que la vida, con todas sus travesuras, era un regalo que debía disfrutarse a pesar del caos, y así, mientras la noche caía y las luces de la ciudad comenzaban a brillar, la familia se acomodaba para descansar, consciente de que cada día traía consigo nuevas confusiones, aventuras y oportunidades para fortalecer los lazos, porque en la vida de los Derbez, la confusión no era un obstáculo, sino una herramienta para aprender, reír y construir historias que serían recordadas por siempre. Y mientras cada miembro encontraba su lugar para dormir, Eugenio sonreía, Aislinn planeaba mentalmente la siguiente aventura, José Eduardo soñaba con nuevas bromas. Badir meditaba sobre cómo manejar la imprevisibilidad y Silvia respiraba tranquila, sabiendo que aunque el caos era constante, también lo eran la alegría, el amor y la complicidad, y que esas historias confusas, llenas de risas, errores y travesuras, eran precisamente las que hacían que la vida valiera la pena, dejando en claro que incluso en los días más complicados, la unión familiar y el humor podían transformar cualquier situación en una experiencia memorable y significativa. Y mientras la ciudad dormía y las estrellas brillaban sobre los Derbez, cada uno cerraba los ojos con la certeza de que mañana sería otro día lleno de sorpresas, desafíos y momentos confusos, pero también de amor, aprendizaje y nuevas historias que valdrían la pena contar. El siguiente día comenzó con un aire de expectativa y al mismo tiempo con la certeza de que la confusión no se tomaría descanso, porque en la casa de los Derbez cada jornada parecía diseñada para desafiar la paciencia, la creatividad y el sentido del humor de todos sus miembros, y así, mientras Eugenio intentaba organizar sus compromisos laborales, descubría que su agenda había sido modificada misteriosamente por José Eduardo, quien, con una sonrisa traviesa, aseguraba que lo había hecho para mejorar el día, provocando que Aislinn tuviera que mediar entre la autoridad paterna y la inventiva caótica de su hermano, mientras Badir, atrapado entre tareas escolares y la imposibilidad de ignorar el bullicio, trataba de concentrarse con libros abiertos, apuntes y calculadora en mano, pero constantemente interrumpido por el sonido de objetos que caían, ruidos inexplicables y la risa contagiosa de José Eduardo, y como si no fuera suficiente, la abuela Silvia decidió que era el momento de enseñarles a preparar una receta familiar que, aunque sencilla, requería paciencia, precisión y atención, y mientras los ingredientes se mezclaban y el horno se encendía, José Eduardo decidió añadir elementos de su propia invención, provocando que el resultado final se convirtiera en algo inesperado pero sorprendentemente delicioso. Mientras Eugenio intentaba mantener la calma y la concentración, Aislinn supervisaba cada paso para evitar desastres mayores, y Badir simplemente observaba, anotando mentalmente cómo los errores podían convertirse en aprendizajes, y mientras tanto, el perro de la vecina apareció de nuevo, causando carreras, gritos y persecuciones por toda la casa, provocando que Eugenio tuviera que abandonar su oficina improvisada, que Aislinn tuviera que reorganizar los utensilios de cocina, y que José Eduardo se divirtiera todavía más inventando juegos absurdos para capturarlo, lo que generó que todos participaran, aunque nadie realmente supiera qué estaban haciendo. Y como si el caos fuera insuficiente, la llamada de un productor de televisión llegó en el momento menos oportuno, solicitando que Eugenio asistiera de inmediato a un ensayo improvisado para un sketch que prometía ser determinante, lo que generó una serie de negociaciones entre él y su familia, porque mientras quería cumplir con su trabajo, también deseaba acompañar a sus hijos y mantener la armonía familiar, y Aislinn, como era su costumbre, decidió tomar la iniciativa, organizando una actividad paralela para sus primos y vecinos, que involucraba juegos, retos y competencias que, aunque pensadas para divertir, generaban caos por doquier. Mientras José Eduardo creaba obstáculos absurdos para que todos participaran y Badir intentaba mantener el orden en medio de la confusión, y al salir hacia el lugar del ensayo, se encontraron con que la calle estaba parcialmente cerrada por trabajos de construcción, provocando que Eugenio tuviera que improvisar rutas alternativas.
mientras Aislinn y José Eduardo convertían el viaje en un juego de pistas, provocando risas, gritos y carreras improvisadas por toda la ciudad, y mientras tanto, la abuela Silvia se encargaba de supervisar la logística desde su asiento en el coche, asegurándose de que nadie olvidara nada y de que los elementos esenciales para el picnic improvisado estuvieran a salvo, y así, entre llamadas interrumpidas, mensajes perdidos y direcciones equivocadas, la familia llegó finalmente al parque solo para descubrir que un grupo de turistas había ocupado la mejor zona para el picnic, generando un intercambio de palabras cómico y malentendidos que solo la familia podía disfrutar plenamente y como no podía faltar. José Eduardo decidió iniciar un concurso de acrobacias usando palos y hojas secas, lo que provocó que Aislinn tuviera que mediar entre su hermano y un grupo de niños que se unieron al juego, mientras Eugenio intentaba captar cada momento en fotos y vídeos. Y Silvia observaba, satisfecha como a pesar de los accidentes y confusiones, la familia estaba conectada, disfrutando, riendo y compartiendo historias, mientras el viento repentino derribaba mantas, botellas y algunos alimentos, provocando que José Eduardo corriera detrás de todo. Eugenio tratara de salvar documentos importantes y Aislinn intentara mantener cierto orden sin perder la paciencia, y Badir, aunque resignado, aprendía a adaptarse a lo inesperado, tomando nota de cómo la vida podía ser imprevisible, caótica pero, al mismo tiempo divertida y enriquecedora, y como si la confusión no fuera suficiente, la vecina apareció con su perro otra vez, quien decidió integrarse activamente al picnic causando derrames de bebidas, corridas y gritos que obligaron a todos a coordinarse de manera improvisada, provocando que Eugenio, Aislinn, José Eduardo y Badir tuvieran que unir fuerzas para salvar la situación mientras Silvia observaba con calma y orgullo, sabiendo que cada incidente era en realidad una lección disfrazada de comedia, y así, entre carreras, risas, gritos, accidentes y reconciliaciones improvisadas, la tarde transcurrió con un ritmo caótico pero armonioso, porque cada miembro de la familia encontraba un espacio para expresarse, compartir, reír y aceptar errores como parte natural del día. Y cuando el sol comenzó a descender, los Derbez decidieron regresar a casa, aunque no sin enfrentar un último contratiempo. José Eduardo había escondido la pelota de fútbol, provocando una búsqueda frenética llena de risas, explicaciones absurdas y estrategias cada vez más ridículas y finalmente al llegar a casa, todos estaban cansados pero felices, compartiendo historias, resolviendo malentendidos y riendo de situaciones que, aunque desastrosas, habían generado recuerdos inolvidables. Y mientras Silvia preparaba la cena, Eugenio reflexionaba sobre cómo cada día lleno de confusión tenía su propia lógica interna, una que enseñaba paciencia, flexibilidad y la importancia de mantener la unión familiar, y Aislinn planeaba nuevas actividades. Para los días siguientes, José Eduardo ideaba nuevas formas de hacer reír a todos, Badir aprendía a manejar la imprevisibilidad, y Silvia recordaba que la vida, con todas sus travesuras, era un regalo que debía disfrutarse a pesar del caos, y así, mientras la noche caía y las luces de la ciudad iluminaban el hogar, la familia se acomodaba para descansar, consciente de que cada día traía consigo nuevas confusiones, aventuras y oportunidades para fortalecer los lazos, porque en la vida de los Derbez la confusión no era un obstáculo, sino una herramienta para aprender, reír y construir historias memorables que serían recordadas por siempre, y mientras cada miembro encontraba su lugar para dormir, Eugenio sonreía. Aislinn planeaba mentalmente la siguiente aventura, José Eduardo soñaba con nuevas bromas, Badir meditaba sobre cómo enfrentar lo inesperado, y Silvia respiraba tranquila, segura de que aunque el caos era constante, también lo eran la alegría, el amor y la complicidad, y que esas historias confusas, llenas de risas, errores y travesuras, eran precisamente las que hacían que la vida valiera la pena, dejando en claro que incluso en los días más complicados, la unión familiar y el humor podían transformar cualquier situación en una experiencia memorable, mientras las estrellas brillaban sobre la ciudad y los Derbez dormían con la certeza de que mañana sería otro día lleno de sorpresas, desafíos y momentos confusos, pero también de amor, aprendizaje y nuevas historias que valdrían la pena contar, consolidando la idea de que cada confusión vivida era un hilo más en el tapiz de sus vidas, lleno de color, risa y emoción, y que la magia de la familia residía en la manera en que transformaban lo inesperado en recuerdos inolvidables y en risas compartidas, porque al final, en la vida de los Derbez, la confusión no era un problema, sino la chispa que encendía la creatividad, la paciencia y el amor familiar, convirtiendo cada jornada en una historia digna de ser contada. La mañana siguiente amaneció con un aire de expectativa que parecía prometedor, aunque en la casa de los Derbez nadie confiaba completamente en la calma aparente,
porque cada día traía consigo su dosis de enredos, risas y situaciones inesperadas que convertían la rutina en un verdadero espectáculo de confusión controlada, y así, mientras Eugenio se preparaba para asistir a una reunión de trabajo crucial, descubría que su agenda había sido alterada misteriosamente por José Eduardo, quien aseguraba con su típica sonrisa traviesa que solo estaba haciendo más divertido el día, lo que provocó que Aislinn tuviera que intervenir para evitar un conflicto mayor, tratando de mediar entre la autoridad paterna y la creatividad caótica de su hermano, mientras Badir, inmerso en tareas escolares, trataba de concentrarse con libros abiertos, apuntes y calculadora, pero era constantemente interrumpido por ruidos inexplicables, objetos que caían y la risa contagiosa de José Eduardo, y como si no fuera suficiente, la abuela Silvia decidió que era el momento perfecto para enseñarles a preparar una receta tradicional, que aunque sencilla, requería paciencia, coordinación y atención al detalle. Y mientras los ingredientes se mezclaban y el horno se encendía, José Eduardo no pudo resistir la tentación de añadir elementos inventados por él mismo, provocando que el resultado final fuera inesperado y sorprendentemente divertido. Mientras Eugenio intentaba mantener la calma y Aislinn supervisaba cada paso para evitar desastres mayores, y Badir simplemente observaba, tomando nota mental de cómo los errores podían convertirse en aprendizajes, mientras el perro de la vecina hacía su entrada triunfal, corriendo por la casa, derribando objetos y provocando que Eugenio tuviera que abandonar su escritorio, Aislinn reorganizara utensilios de cocina y José Eduardo se divirtiera todavía más inventando juegos absurdos para atraparlo, lo que generaba que todos participaran aunque nadie supiera exactamente qué estaba haciendo, y como si el caos no fuera suficiente, una llamada del productor de televisión llegó en el peor momento, solicitando que Eugenio asistiera inmediatamente a un ensayo improvisado para un sketch que prometía ser crucial, generando un debate familiar entre cumplir con los compromisos laborales o acompañar a los hijos y mantener la armonía, y Aislinn, fiel a su estilo, decidió tomar la iniciativa organizando una actividad paralela para los primos y vecinos que consistía en juegos, retos y competencias que, aunque pensadas para divertir, provocaban confusión por doquier, mientras José Eduardo creaba obstáculos absurdos y Badir intentaba mantener el orden en medio del desorden. Y al salir finalmente hacia el lugar del ensayo, descubrieron que la calle estaba parcialmente cerrada por trabajos de construcción, obligando a Eugenio a improvisar rutas alternativas mientras Aislinn y José Eduardo convertían el viaje en un juego de pistas, provocando risas, carreras y gritos por toda la ciudad, y mientras tanto Silvia observaba desde el asiento trasero, asegurándose de que nada importante se perdiera y que los elementos esenciales para la actividad planificada estuvieran seguros, y así, entre llamadas interrumpidas, direcciones confusas y mensajes extraviados, la familia llegó finalmente al parque, solo para descubrir que la zona seleccionada ya estaba ocupada por otro grupo, generando un intercambio cómico lleno de malentendidos que solo los Derbez podían disfrutar plenamente y como no podía faltar, José Eduardo inició un concurso de acrobacias usando palos y hojas, lo que obligó a Aislinn a mediar entre su hermano y un grupo de niños que se unieron al juego. Mientras Eugenio intentaba registrar cada momento con fotos y Silvia, desde la distancia, sonreía satisfecha al ver cómo, a pesar de los accidentes y confusiones, la familia se mantenía unida, riendo, compartiendo y disfrutando el momento. Y mientras el viento repentino derribaba mantas, botellas y alimentos, José Eduardo corría detrás de todo, Eugenio trataba de salvar documentos importantes y Aislinn intentaba mantener cierto orden sin perder la paciencia, mientras Badir aprendía que la vida podía ser imprevisible, caótica pero, al mismo tiempo, divertida y enriquecedora, y como si la confusión no fuera suficiente, la vecina apareció otra vez con su perro, quien decidió integrarse activamente al picnic, provocando derrames, carreras y gritos que obligaron a todos a coordinarse, haciendo que Eugenio, Aislinn, José Eduardo y Badir unieran fuerzas mientras Silvia los observaba, segura de que cada incidente era en realidad una lección disfrazada de comedia, y así, entre carreras, risas, gritos, accidentes y reconciliaciones improvisadas, la tarde avanzó con un ritmo caótico pero armonioso, porque cada miembro de la familia encontraba su espacio para expresarse, compartir y reír, aceptando los errores como parte natural del día, y cuando el sol comenzó a descender, los Derbez decidieron regresar a casa aunque no sin enfrentar un último contratiempo. José Eduardo había escondido la pelota de fútbol, provocando una búsqueda frenética llena de risas, explicaciones absurdas y estrategias cada vez más ridículas, y finalmente al llegar a casa, todos estaban cansados pero satisfechos compartiendo historias, resolviendo malentendidos y riendo de situaciones que, aunque desastrosas, habían generado recuerdos inolvidables, y mientras Silvia preparaba la cena, Eugenio reflexionaba.
sobre cómo cada día lleno de confusión tenía su propia lógica interna, enseñando paciencia, flexibilidad y la importancia de mantener la unión familiar. Aislinn planeaba nuevas actividades para los días siguientes, José Eduardo inventaba nuevas bromas, Badir aprendía a manejar lo inesperado, y Silvia recordaba que la vida, con todas sus travesuras, era un regalo que debía disfrutarse a pesar del caos, y así, mientras la noche caía y las luces de la ciudad iluminaban la casa, la familia se acomodaba para descansar, consciente de que cada día traía nuevas confusiones, aventuras y oportunidades para fortalecer los lazos, porque en la vida de los Derbez, la confusión no era un obstáculo sino una herramienta para aprender, reír y construir historias memorables, y mientras cada miembro encontraba su lugar para dormir, Eugenio sonreía, Aislinn planeaba mentalmente la siguiente aventura, José Eduardo soñaba con nuevas bromas, Badir meditaba sobre cómo enfrentar lo inesperado, y Silvia respiraba tranquila, sabiendo que aunque el caos era constante, también lo eran la alegría, el amor y la complicidad, y que esas historias confusas, llenas de risas, errores y travesuras, eran las que hacían que la vida valiera la pena, dejando claro que incluso en los días más complicados, la unión familiar y el humor podían transformar cualquier situación en una experiencia memorable, mientras las estrellas brillaban sobre la ciudad y los Derbez dormían con la certeza de que mañana sería otro día lleno de sorpresas, desafíos y momentos confusos, pero también de amor, aprendizaje y nuevas historias que valdrían la pena contar, consolidando la idea de que cada confusión vivida era un hilo más en el tapiz de sus vidas, lleno de color, risa y emoción, y que la magia de la familia residía en cómo transformaban lo inesperado en recuerdos inolvidables y risas compartidas, porque al final, en la vida de los Derbez, la confusión no era un problema sino la chispa que encendía la creatividad, la paciencia y el amor familiar, convirtiendo cada jornada en una historia digna de ser contada. El amanecer trajo consigo una mezcla de promesas y desafíos que, como siempre en la casa de los Derbez, parecían diseñados para poner a prueba la paciencia, la creatividad y la coordinación de cada miembro de la familia, y así, mientras Eugenio se preparaba para una serie de reuniones de trabajo que prometían ser complicadas, descubría que sus documentos más importantes habían desaparecido misteriosamente, provocando una búsqueda frenética que involucraba a todos los miembros, desde Aislinn, que ofrecía teorías extravagantes sobre cómo podían haberse movido solos, hasta José Eduardo, quien aseguraba que era parte de un plan secreto para hacer el día más entretenido, mientras Badir trataba de concentrarse en sus estudios. Pero era constantemente interrumpido por ruidos, objetos caídos y la risa contagiosa de su hermano, y como si el caos no fuera suficiente, la abuela Silvia decidió que era el momento ideal para enseñar una nueva receta familiar, que requería paciencia, coordinación y atención al detalle, y mientras los ingredientes se mezclaban y el horno se encendía, José Eduardo decidió añadir elementos inesperados, provocando que el resultado fuera sorprendentemente divertido y un tanto caótico. Mientras Eugenio intentaba mantener la calma, Aislinn supervisaba para evitar desastres mayores, y Badir observaba anotando mentalmente cómo los errores podían transformarse en aprendizajes, y mientras tanto, el perro de la vecina apareció de nuevo, corriendo por la casa, tirando objetos y provocando que Eugenio tuviera que abandonar su escritorio, que Aislinn reorganizara utensilios de cocina y que José Eduardo se divirtiera aún más inventando juegos absurdos para atraparlo, generando participación de todos aunque nadie supiera exactamente qué estaban haciendo, y como si fuera poco, llegó una llamada del productor de televisión solicitando que Eugenio asistiera inmediatamente a un ensayo improvisado para un sketch decisivo, generando un debate entre cumplir con los compromisos laborales o acompañar a la familia y mantener la armonía, y Aislinn, como siempre proactiva, organizó una actividad paralela para primos y vecinos que incluía juegos y competencias, los cuales, aunque pensados para divertir, provocaban caos por doquier, mientras José Eduardo creaba obstáculos absurdos y Badir intentaba mantener cierto orden en medio del desorden, y al salir hacia el ensayo, descubrieron que la calle estaba parcialmente cerrada, obligando a Eugenio a improvisar rutas alternativas mientras Aislinn y José Eduardo convertían el viaje en un juego de pistas, provocando risas, carreras y gritos por toda la ciudad, y mientras Silvia los supervisaba desde el coche, asegurándose de que nada se perdiera y que los elementos esenciales para la actividad estuvieran seguros, y así, entre llamadas interrumpidas, direcciones confusas y mensajes extraviados, la familia llegó finalmente al parque, solo para descubrir que la zona planeada estaba ocupada por otro grupo, generando un intercambio cómico lleno de malentendidos que solo los Derbez podían disfrutar plenamente, y como no podía faltar, José Eduardo inició un concurso de acrobacias usando palos y hojas,
lo que obligó a Aislinn a mediar entre su hermano y un grupo de niños que se unieron al juego, mientras Eugenio intentaba registrar cada momento con fotos y Silvia, desde la distancia, sonreía al ver cómo, a pesar de los accidentes y confusiones, la familia estaba unida, disfrutando, riendo y compartiendo historias, y mientras un viento repentino derribaba mantas, botellas y algunos alimentos, José Eduardo corría detrás de todo, Eugenio trataba de salvar documentos importantes y Aislinn intentaba mantener cierto orden sin perder la paciencia. Mientras Badir aprendía que la vida podía ser imprevisible, caótica, divertida y enriquecedora, y como si la confusión no fuera suficiente, la vecina apareció otra vez con su perro, provocando derrames, carreras y gritos que obligaron a todos a coordinarse, haciendo que Eugenio, Aislinn, José Eduardo y Badir unieran fuerzas mientras Silvia los observaba, segura de que cada incidente era una lección disfrazada de comedia, y así, entre carreras, risas, gritos, accidentes y reconciliaciones improvisadas, la tarde avanzó con un ritmo caótico pero armonioso, porque cada miembro encontraba su espacio para expresarse, compartir y reír, aceptando los errores como parte natural del día, y cuando el sol comenzó a descender, los Derbez decidieron regresar a casa, aunque no sin enfrentar un último contratiempo. José Eduardo había escondido la pelota de fútbol, provocando una búsqueda frenética llena de risas, explicaciones absurdas y estrategias cada vez más ridículas, y finalmente, al llegar a casa, todos estaban cansados pero satisfechos, compartiendo historias, resolviendo malentendidos y riendo de situaciones que, aunque desastrosas, habían generado recuerdos inolvidables, y mientras Silvia preparaba la cena, Eugenio reflexionaba sobre cómo cada día lleno de confusión tenía su propia lógica interna, enseñando paciencia, flexibilidad y la importancia de mantener la unión familiar. Aislinn planeaba nuevas actividades para los días siguientes, José Eduardo inventaba nuevas bromas, Badir aprendía a manejar lo inesperado, y Silvia recordaba que la vida, con todas sus travesuras, era un regalo que debía disfrutarse a pesar del caos, y así, mientras la noche caía y las luces de la ciudad iluminaban la casa, la familia se acomodaba para descansar, consciente de que cada día traía nuevas confusiones, aventuras y oportunidades para fortalecer los lazos, porque en la vida de los Derbez, la confusión no era un obstáculo sino una herramienta para aprender, reír y construir historias memorables. Y mientras cada miembro encontraba su lugar para dormir, Eugenio sonreía, Aislinn planeaba mentalmente la siguiente aventura, José Eduardo soñaba con nuevas bromas, Badir meditaba sobre cómo enfrentar lo inesperado, y Silvia respiraba tranquila, sabiendo que aunque el caos era constante, también lo eran la alegría, el amor y la complicidad, y que esas historias confusas, llenas de risas, errores y travesuras, eran las que hacían que la vida valiera la pena, dejando claro que incluso en los días más complicados, la unión familiar y el humor podían transformar cualquier situación en una experiencia memorable, mientras las estrellas brillaban sobre la ciudad, y los Derbez dormían con la certeza de que mañana sería otro día lleno de sorpresas, desafíos y momentos confusos pero también de amor, aprendizaje y nuevas historias que valdrían la pena contar, consolidando la idea de que cada confusión vivida era un hilo más en el tapiz de sus vidas, lleno de color, risa y emoción, y que la magia de la familia residía en cómo transformaban lo inesperado en recuerdos inolvidables y risas compartidas, porque al final, en la vida de los Derbez, la confusión no era un problema sino la chispa que encendía la creatividad, la paciencia y el amor familiar, convirtiendo cada jornada en una historia digna de ser contada. El amanecer trajo un día que, como todos los que la familia Derbez experimentaba, prometía una combinación de diversión, caos y situaciones inesperadas, porque en aquella casa la rutina nunca existía y cada jornada parecía diseñada para desafiar la paciencia, la creatividad y el sentido del humor de todos sus miembros, y así, mientras Eugenio revisaba sus correos y planeaba los compromisos del día, se dio cuenta de que algunos documentos importantes habían desaparecido misteriosamente, provocando que José Eduardo se presentara con una sonrisa traviesa asegurando que él los había escondido para hacer más emocionante el día, lo que generó la necesidad de que Aislinn interviniera para mediar entre la autoridad paterna y la inventiva caótica de su hermano, mientras Badir, concentrado en sus estudios, tenía que enfrentarse a constantes interrupciones por ruidos, objetos caídos y las bromas de José Eduardo, y como si el caos no fuera suficiente, la abuela Silvia decidió que era el momento perfecto para enseñar una nueva receta familiar, la cual requería precisión, paciencia y coordinación, y mientras los ingredientes se mezclaban y el horno se encendía, José Eduardo no pudo resistir la tentación de añadir elementos inesperados, transformando el resultado en algo tan divertido como imprevisible. Mientras Eugenio trataba de mantener la calma,
Aislinn supervisaba cada paso para evitar desastres mayores y Badir observaba, tomando nota mental de cómo los errores podían convertirse en aprendizajes y mientras tanto, el perro de la vecina apareció nuevamente corriendo por toda la casa, derribando objetos y provocando que Eugenio abandonara su escritorio. Aislinn reorganizara utensilios y José Eduardo inventara nuevos juegos absurdos para atraparlo, lo que generó la participación de todos aunque nadie supiera exactamente qué hacía, y como si fuera poco. Una llamada del productor de televisión exigía que Eugenio asistiera de inmediato a un ensayo improvisado para un sketch decisivo provocando un debate sobre cumplir con sus compromisos laborales o acompañar a la familia y mantener la armonía, y Aislinn decidió, como siempre, organizar una actividad paralela para primos y vecinos, consistente en juegos, retos y competencias que, aunque pensados para entretener, generaban caos por doquier, mientras José Eduardo añadía obstáculos absurdos y Badir intentaba mantener un mínimo de orden, y al salir hacia el ensayo, la familia descubrió que la calle estaba parcialmente cerrada, obligando a Eugenio a improvisar rutas alternativas mientras Aislinn y José Eduardo convertían el viaje en un juego de pistas, provocando risas, carreras y gritos por toda la ciudad, y Silvia supervisaba desde el coche, asegurándose de que nada importante se perdiera y que los elementos esenciales para la actividad planificada permanecieran seguros, y así, entre llamadas interrumpidas, direcciones equivocadas y mensajes extraviados, la familia llegó finalmente al parque solo para descubrir que la zona seleccionada ya estaba ocupada por otro grupo, generando un intercambio cómico lleno de malentendidos que solo los Derbez podían disfrutar plenamente y como no podía faltar. José Eduardo inició un concurso de acrobacias usando palos y hojas secas, obligando a Aislinn a mediar entre su hermano y un grupo de niños que se unieron al juego, mientras Eugenio intentaba registrar cada momento con fotos y Silvia, desde la distancia, sonreía al ver cómo, a pesar de los accidentes y confusiones, la familia estaba unida, disfrutando, riendo y compartiendo historias, y mientras un viento repentino derribaba mantas, botellas y alimentos, José Eduardo corría detrás de todo. Eugenio trataba de salvar documentos importantes y Aislinn intentaba mantener cierto orden sin perder la paciencia, mientras Badir aprendía que la vida podía ser imprevisible, caótica, divertida y enriquecedora, y como si la confusión no fuera suficiente. La vecina apareció con su perro, provocando derrames, carreras y gritos que obligaron a todos a coordinarse haciendo que Eugenio, Aislinn, José Eduardo y Badir unieran fuerzas mientras Silvia los observaba, segura de que cada incidente era una lección disfrazada de comedia, y así, entre carreras, risas, gritos, accidentes y reconciliaciones improvisadas, la tarde avanzó con un ritmo caótico pero armonioso, porque cada miembro encontraba su espacio para expresarse, compartir y reír, aceptando los errores como parte natural del día. Y cuando el sol comenzó a descender, los Derbez decidieron regresar a casa, aunque no sin enfrentar un último contratiempo. José Eduardo había escondido la pelota de fútbol, provocando una búsqueda frenética llena de risas, explicaciones absurdas y estrategias cada vez más ridículas. Y finalmente al llegar a casa, todos estaban cansados pero satisfechos compartiendo historias, resolviendo malentendidos y riendo de situaciones que, aunque desastrosas, habían generado recuerdos inolvidables y mientras Silvia preparaba la cena, Eugenio reflexionaba sobre cómo cada día lleno de confusión tenía su propia lógica interna, enseñando paciencia, flexibilidad y la importancia de mantener la unión familiar. Aislinn planeaba nuevas actividades para los días siguientes. José Eduardo inventaba nuevas bromas, Badir aprendía a manejar lo inesperado, y Silvia recordaba que la vida, con todas sus travesuras, era un regalo que debía disfrutarse a pesar del caos, y así, mientras la noche caía y las luces de la ciudad iluminaban la casa, la familia se acomodaba para descansar, consciente de que cada día traía nuevas confusiones, aventuras y oportunidades para fortalecer los lazos, porque en la vida de los Derbez, la confusión no era un obstáculo sino una herramienta para aprender, reír y construir historias memorables, y mientras cada miembro encontraba su lugar para dormir, Eugenio sonreía, Aislinn planeaba mentalmente la siguiente aventura, José Eduardo soñaba con nuevas bromas, Badir meditaba sobre cómo enfrentarlo inesperado y Silvia respiraba tranquila, sabiendo que aunque el caos era constante también lo eran la alegría, el amor y la complicidad, y que esas historias confusas, llenas de risas, errores y travesuras, eran las que hacían que la vida valiera la pena, dejando claro que incluso en los días más complicados, la unión familiar y el humor podían transformar cualquier situación en una experiencia memorable, mientras las estrellas brillaban sobre la ciudad y los Derbez dormían con la certeza de que mañana sería otro día lleno de sorpresas, desafíos y momentos confusos, pero también de amor.
aprendizaje y nuevas historias que valdrían la pena contar, consolidando la idea de que cada confusión vivida era un hilo más en el tapiz de sus vidas, lleno de color, risa y emoción, y que la magia de la familia residía en cómo transformaban lo inesperado en recuerdos inolvidables y risas compartidas, porque al final, en la vida de los Derbez, la confusión no era un problema sino la chispa que encendía la creatividad, la paciencia y el amor familiar, convirtiendo cada jornada en una historia digna de ser contada. El día siguiente amaneció con un aire de expectativa que rápidamente se mezcló con la típica incertidumbre que reinaba en la casa de los Derbez, porque cada jornada parecía un desafío diseñado para poner a prueba la paciencia, el ingenio y el sentido del humor de todos sus miembros, y así, mientras Eugenio revisaba sus correos y organizaba los compromisos del día, se dio cuenta de que algunos documentos importantes habían desaparecido misteriosamente, provocando una búsqueda frenética que involucraba a todos desde Aislinn, quien proponía teorías extravagantes sobre cómo los papeles podían haberse movido por sí solos, hasta José Eduardo, que aseguraba que era parte de un plan secreto para hacer más divertido el día, generando la necesidad de que Aislinn mediara entre la autoridad paterna y la inventiva caótica de su hermano, mientras Badir intentaba concentrarse en sus estudios pero era constantemente interrumpido por ruidos, objetos caídos y las bromas de José Eduardo. Y como si el caos no fuera suficiente, la abuela Silvia decidió que era el momento ideal para enseñar una nueva receta familiar que requería precisión, paciencia y coordinación, y mientras los ingredientes se mezclaban y el horno se encendía, José Eduardo añadió elementos inesperados, transformando el resultado en algo tan divertido como imprevisible. Mientras Eugenio trataba de mantener la calma, Aislinn supervisaba para evitar desastres mayores y Badir observaba, tomando nota mental de cómo los errores podían convertirse en aprendizajes y mientras tanto, el perro de la vecina apareció nuevamente, corriendo por toda la casa, derribando objetos y provocando que Eugenio abandonara su escritorio, que Aislinn reorganizara utensilios y que José Eduardo inventara juegos absurdos para atraparlo, generando la participación de todos aunque nadie supiera exactamente qué estaba haciendo, y como si fuera poco, una llamada del productor de televisión exigía que Eugenio asistiera de inmediato a un ensayo improvisado para un sketch decisivo, provocando un debate sobre cumplir con sus compromisos laborales o acompañar a la familia y mantener la armonía, y Aislinn, como siempre proactiva, organizó una actividad paralela para primos y vecinos consistente en juegos, retos y competencias que, aunque pensados para entretener, generaban caos por doquier. Mientras José Eduardo añadía obstáculos absurdos y Badir intentaba mantener un mínimo de orden, y al salir hacia el ensayo, la familia descubrió que la calle estaba parcialmente cerrada, obligando a Eugenio a improvisar rutas alternativas mientras Aislinn y José Eduardo convertían el viaje en un juego de pistas, provocando risas, carreras y gritos por toda la ciudad. Y Silvia supervisaba desde el coche, asegurándose de que nada se perdiera y que los elementos esenciales para la actividad permanecieran seguros, y así, entre llamadas interrumpidas, direcciones equivocadas y mensajes extraviados, la familia llegó finalmente al parque solo para descubrir que la zona seleccionada estaba ocupada por otro grupo, generando un intercambio cómico lleno de malentendidos que solo los Derbez podían disfrutar plenamente y como no podía faltar, José Eduardo inició un concurso de acrobacias usando palos y hojas secas, obligando a Aislinn a mediar entre su hermano y un grupo de niños que se unieron al juego, mientras Eugenio intentaba registrar cada momento con fotos y Silvia, desde la distancia, sonreía al ver cómo a pesar de los accidentes y confusiones, la familia estaba unida, disfrutando, riendo y compartiendo historias, y mientras un viento repentino derribaba mantas, botellas y alimentos, José Eduardo corría detrás de todo. Eugenio trataba de salvar documentos importantes y Aislinn intentaba mantener cierto orden sin perder la paciencia, mientras Badir aprendía que la vida podía ser imprevisible, caótica, divertida y enriquecedora, y como si la confusión no fuera suficiente, la vecina apareció con su perro, provocando derrames, carreras y gritos que obligaron a todos a coordinarse, haciendo que Eugenio, Aislinn, José Eduardo y Badir unieran fuerzas mientras Silvia los observaba, segura de que cada incidente era una lección disfrazada de comedia, y así, entre carreras, risas, gritos, accidentes y reconciliaciones improvisadas, la tarde avanzó con un ritmo caótico pero armonioso, porque cada miembro encontraba su espacio para expresarse, compartir y reír, aceptando los errores como parte natural del día. Y cuando el sol comenzó a descender, los Derbez decidieron regresar a casa, aunque no sin enfrentar un último contratiempo. José Eduardo había escondido la pelota de fútbol, provocando una búsqueda frenética llena de risas, explicaciones absurdas y estrategias cada vez más ridículas. Y finalmente al llegar a casa,
Todos estaban cansados pero satisfechos, compartiendo historias, resolviendo malentendidos y riendo de situaciones que, aunque desastrosas, habían generado recuerdos inolvidables, y mientras Silvia preparaba la cena, Eugenio reflexionaba sobre cómo cada día lleno de confusión tenía su propia lógica interna, enseñando paciencia, flexibilidad y la importancia de mantener la unión familiar. Aislinn planeaba nuevas actividades para los días siguientes. José Eduardo inventaba nuevas bromas, Badir aprendía a manejar lo inesperado, y Silvia recordaba que la vida, con todas sus travesuras, era un regalo que debía disfrutarse a pesar del caos, y así, mientras la noche caía y las luces de la ciudad iluminaban la casa, la familia se acomodaba para descansar, consciente de que cada día traía nuevas confusiones, aventuras y oportunidades para fortalecer los lazos, porque en la vida de los Derbez, la confusión no era un obstáculo sino una herramienta para aprender, reír y construir historias memorables. Y mientras cada miembro encontraba su lugar para dormir, Eugenio sonreía, Aislinn planeaba mentalmente la siguiente aventura, José Eduardo soñaba con nuevas bromas, Badir meditaba sobre cómo enfrentarlo inesperado y Silvia respiraba tranquila, sabiendo que aunque el caos era constante también lo eran la alegría, el amor y la complicidad, y que esas historias confusas, llenas de risas, errores y travesuras, eran las que hacían que la vida valiera la pena, dejando claro que incluso en los días más complicados, la unión familiar y el humor podían transformar cualquier situación en una experiencia memorable, mientras las estrellas brillaban sobre la ciudad y los Derbez dormían con la certeza de que mañana sería otro día lleno de sorpresas, desafíos y momentos confusos, pero también de amor, aprendizaje y nuevas historias que valdrían la pena contar, consolidando la idea de que cada confusión vivida era un hilo más en el tapiz de sus vidas, lleno de color, risa y emoción, y que la magia de la familia residía en cómo transformaban lo inesperado en recuerdos inolvidables y risas compartidas, porque al final, en la vida de los Derbez, la confusión no era un problema sino la chispa que encendía la creatividad, la paciencia y el amor familiar, convirtiendo cada jornada en una historia digna de ser contada. La mañana siguiente se presentó con un sol brillante que prometía un día lleno de energía, aunque en la casa de los Derbez nadie podía confiarse, porque cada jornada estaba cargada de situaciones inesperadas, bromas y confusiones que convertían incluso los planes más simples en una aventura caótica y divertida, y así, mientras Eugenio intentaba organizar sus compromisos laborales, descubría que su agenda había sido alterada por José Eduardo, quien aseguraba que solo estaba haciendo el día más entretenido, provocando que Aislinn tuviera que intervenir para mediar entre la autoridad paterna y la creatividad caótica de su hermano, mientras Badir trataba de concentrarse en sus estudios, pero era constantemente interrumpido por ruidos, objetos caídos y la risa contagiosa de José Eduardo, y como si el caos no fuera suficiente, la abuela Silvia decidió que era el momento perfecto para enseñar una nueva receta familiar que requería precisión, paciencia y coordinación, y mientras los ingredientes se mezclaban y el horno se encendía, José Eduardo añadió elementos inesperados, transformando el resultado en algo imprevisible y divertido, mientras Eugenio intentaba mantener la calma. Aislinn supervisaba cada paso para evitar desastres mayores, y Badir observaba, tomando nota mental de cómo los errores podían convertirse en aprendizajes, y mientras tanto, el perro de la vecina apareció de nuevo corriendo por toda la casa, derribando objetos y provocando que Eugenio tuviera que abandonar su escritorio. Aislinn reorganizara utensilios y José Eduardo inventara juegos absurdos para atraparlo, generando la participación de todos aunque nadie supiera exactamente qué hacía, y como si fuera poco, una llamada del productor de televisión solicitaba que Eugenio asistiera inmediatamente a un ensayo improvisado para un sketch decisivo, generando un debate sobre cumplir con sus compromisos laborales o acompañar a la familia y mantener la armonía. Y Aislinn decidió, como siempre, organizar una actividad paralela para primos y vecinos que incluía juegos, retos y competencias que, aunque pensados para entretener, generaban caos por doquier, mientras José Eduardo añadía obstáculos absurdos y Badir intentaba mantener un mínimo de orden, y al salir hacia el ensayo, la familia descubrió que la calle estaba parcialmente cerrada, obligando a Eugenio a improvisar rutas alternativas mientras Aislinn y José Eduardo convertían el viaje en un juego de pistas, provocando risas, carreras y gritos por toda la ciudad, y Silvia supervisaba desde el coche, asegurándose de que nada importante se perdiera y que los elementos esenciales para la actividad permanecieran seguros, y así, entre llamadas interrumpidas, direcciones equivocadas y mensajes extraviados, la familia llegó finalmente al parque, solo para descubrir que la zona planeada estaba ocupada por otro grupo, generando un intercambio cómico lleno de malentendidos que solo los Derbez podían disfrutar plenamente y
Como no podía faltar, José Eduardo inició un concurso de acrobacias usando palos y hojas secas, obligando a Aislinn a mediar entre su hermano y un grupo de niños que se unieron al juego, mientras Eugenio intentaba registrar cada momento con fotos y Silvia. Desde la distancia sonreía al ver cómo, a pesar de los accidentes y confusiones, la familia estaba unida, disfrutando, riendo y compartiendo historias, y mientras un viento repentino derribaba mantas, botellas y alimentos, José Eduardo corría detrás de todo. Eugenio trataba de salvar documentos importantes y Aislinn intentaba mantener cierto orden sin perder la paciencia, mientras Badir aprendía que la vida podía ser imprevisible, caótica, divertida y enriquecedora. Y como si la confusión no fuera suficiente, la vecina apareció con su perro, provocando derrames, carreras y gritos que obligaron a todos a coordinarse, haciendo que Eugenio, Aislinn, José Eduardo y Badir unieran fuerzas mientras Silvia los observaba, segura de que cada incidente era una lección disfrazada de comedia, y así entre carreras, risas, gritos, accidentes y reconciliaciones improvisadas, la tarde avanzó con un ritmo caótico pero armonioso, porque cada miembro encontraba su espacio para expresarse, compartir y reír, aceptando los errores como parte natural del día, y cuando el sol comenzó a descender, los Derbez decidieron regresar a casa, aunque no sin enfrentar un último contratiempo. José Eduardo había escondido la pelota de fútbol, provocando una búsqueda frenética llena de risas, explicaciones absurdas y estrategias cada vez más ridículas, y finalmente al llegar a casa, todos estaban cansados pero satisfechos, compartiendo historias, resolviendo malentendidos y riendo de situaciones que, aunque desastrosas, habían generado recuerdos inolvidables. Y mientras Silvia preparaba la cena, Eugenio reflexionaba sobre cómo cada día lleno de confusión tenía su propia lógica interna, enseñando paciencia, flexibilidad y la importancia de mantener la unión familiar. Aislinn planeaba nuevas actividades para los días siguientes, José Eduardo inventaba nuevas bromas, Badir aprendía a manejar lo inesperado, y Silvia recordaba que la vida, con todas sus travesuras, era un regalo que debía disfrutarse a pesar del caos, y así, mientras la noche caía y las luces de la ciudad iluminaban la casa, la familia se acomodaba para descansar, consciente de que cada día traía nuevas confusiones, aventuras y oportunidades para fortalecer los lazos, porque en la vida de los Derbez la confusión no era un obstáculo sino una herramienta para aprender, reír y construir historias memorables, y mientras cada miembro encontraba su lugar para dormir, Eugenio sonreía, Aislinn planeaba mentalmente la siguiente aventura. José Eduardo soñaba con nuevas bromas, Badir meditaba sobre cómo enfrentar lo inesperado, y Silvia respiraba tranquila, sabiendo que aunque el caos era constante también lo eran la alegría, el amor y la complicidad, y que esas historias confusas, llenas de risas, errores y travesuras, eran las que hacían que la vida valiera la pena, dejando claro que incluso en los días más complicados, la unión familiar y el humor podían transformar cualquier situación en una experiencia memorable. Mientras las estrellas brillaban sobre la ciudad y los Derbez dormían con la certeza de que mañana sería otro día lleno de sorpresas, desafíos y momentos confusos, pero también de amor, aprendizaje y nuevas historias que valdrían la pena contar, consolidando la idea de que cada confusión vivida era un hilo más en el tapiz de sus vidas, lleno de color, risa y emoción, y que la magia de la familia residía en cómo transformaban lo inesperado en recuerdos inolvidables y risas compartidas, porque al final, en la vida de los Derbez, la confusión no era un problema sino la chispa que encendía la creatividad, la paciencia y el amor familiar, convirtiendo cada jornada en una historia digna de ser contada. El nuevo día amaneció con una luz brillante que parecía anunciar calma, aunque en la casa de los Derbez todos sabían que la calma era solo un instante antes de que la confusión habitual hiciera su aparición, y así, mientras Eugenio revisaba su agenda intentando organizar sus compromisos laborales, se dio cuenta de que algunos documentos importantes habían desaparecido, lo que provocó una búsqueda frenética que involucró a todos los miembros de la familia, desde Aislinn, que ofrecía teorías extravagantes sobre cómo podían haberse movido solos, hasta José Eduardo, quien aseguraba que todo formaba parte de un plan secreto para hacer más divertido el día, generando la necesidad de que Aislinn mediara entre la autoridad paterna y la creatividad caótica de su hermano, mientras Badir intentaba concentrarse en sus estudios pero era constantemente interrumpido por ruidos, objetos caídos y las bromas de José Eduardo, y como si el caos no fuera suficiente, la abuela Silvia decidió que era el momento ideal para enseñar una nueva receta familiar que requería precisión, paciencia y coordinación, y mientras los ingredientes se mezclaban y el horno se encendía, José Eduardo no pudo resistir la tentación de añadir elementos inesperados, transformando el resultado en algo imprevisible y divertido. Mientras Eugenio intentaba mantener la calma,
Aislinn supervisaba cada paso para evitar desastres mayores y Badir observaba, tomando nota mental de cómo los errores podían convertirse en aprendizajes y mientras tanto el perro de la vecina apareció nuevamente corriendo por toda la casa, derribando objetos y provocando que Eugenio abandonara su escritorio. Aislinn reorganizara utensilios y José Eduardo inventara juegos absurdos para atraparlo, generando la participación de todos aunque nadie supiera exactamente qué hacía, y como si fuera poco. Una llamada del productor de televisión solicitaba que Eugenio asistiera de inmediato a un ensayo improvisado para un sketch decisivo, generando un debate sobre cumplir con los compromisos laborales o acompañar a la familia y mantener la armonía, y Aislinn, como siempre proactiva, decidió organizar una actividad paralela para primos y vecinos que incluía juegos, retos y competencias que, aunque pensados para entretener, generaban caos por doquier, mientras José Eduardo añadía obstáculos absurdos y Badir intentaba mantener un mínimo de orden, y al salir hacia el ensayo, la familia descubrió que la calle estaba parcialmente cerrada, obligando a Eugenio a improvisar rutas alternativas mientras Aislinn y José Eduardo convertían el viaje en un juego de pistas, provocando risas, carreras y gritos por toda la ciudad, y Silvia supervisaba desde el coche, asegurándose de que nada importante se perdiera y que los elementos esenciales para la actividad permanecieran seguros, y así, entre llamadas interrumpidas, direcciones equivocadas y mensajes extraviados, la familia llegó finalmente al parque solo para descubrir que la zona seleccionada estaba ocupada por otro grupo, generando un intercambio cómico lleno de malentendidos que solo los Derbez podían disfrutar plenamente y como no podía faltar. José Eduardo inició un concurso de acrobacias usando palos y hojas secas, obligando a Aislinn a mediar entre su hermano y un grupo de niños que se unieron al juego, mientras Eugenio intentaba registrar cada momento con fotos y Silvia, desde la distancia, sonreía al ver cómo, a pesar de los accidentes y confusiones, la familia estaba unida, disfrutando, riendo y compartiendo historias, y mientras un viento repentino derribaba mantas, botellas y alimentos, José Eduardo corría detrás de todo. Eugenio trataba de salvar documentos importantes y Aislinn intentaba mantener cierto orden sin perder la paciencia, mientras Badir aprendía que la vida podía ser imprevisible, caótica, divertida y enriquecedora, y como si la confusión no fuera suficiente, la vecina apareció con su perro provocando derrames, carreras y gritos que obligaron a todos a coordinarse, haciendo que Eugenio, Aislinn, José Eduardo y Badir unieran fuerzas mientras Silvia los observaba, segura de que cada incidente era una lección disfrazada de comedia, y así, entre carreras, risas, gritos, accidentes y reconciliaciones improvisadas, la tarde avanzó con un ritmo caótico pero armonioso, porque cada miembro encontraba su espacio para expresarse, compartir y reír, aceptando los errores como parte natural del día. Y cuando el sol comenzó a descender, los Derbez decidieron regresar a casa, aunque no sin enfrentar un último contratiempo. José Eduardo había escondido la pelota de fútbol, provocando una búsqueda frenética llena de risas, explicaciones absurdas y estrategias cada vez más ridículas, y finalmente, al llegar a casa, todos estaban cansados pero satisfechos, compartiendo historias, resolviendo malentendidos y riendo de situaciones que, aunque desastrosas, habían generado recuerdos inolvidables, y mientras Silvia preparaba la cena, Eugenio reflexionaba sobre cómo cada día lleno de confusión tenía su propia lógica interna, enseñando paciencia, flexibilidad y la importancia de mantener la unión familiar. Aislinn planeaba nuevas actividades para los días siguientes. José Eduardo inventaba nuevas bromas, Badir aprendía a manejar lo inesperado, y Silvia recordaba que la vida, con todas sus travesuras, era un regalo que debía disfrutarse a pesar del caos, y así, mientras la noche caía y las luces de la ciudad iluminaban la casa, la familia se acomodaba para descansar, consciente de que cada día traía nuevas confusiones, aventuras y oportunidades para fortalecer los lazos, porque en la vida de los Derbez, la confusión no era un obstáculo sino una herramienta para aprender, reír y construir historias memorables, y mientras cada miembro encontraba su lugar para dormir, Eugenio sonreía, Aislinn planeaba mentalmente la siguiente aventura, José Eduardo soñaba con nuevas bromas, Badir meditaba sobre cómo enfrentar lo inesperado. Y Silvia respiraba tranquila, sabiendo que aunque el caos era constante, también lo eran la alegría, el amor y la complicidad, y que esas historias confusas, llenas de risas, errores y travesuras, eran las que hacían que la vida valiera la pena, dejando claro que incluso en los días más complicados, la unión familiar y el humor podían transformar cualquier situación en una experiencia memorable, mientras las estrellas brillaban sobre la ciudad, y los Derbez dormían con la certeza de que mañana sería otro día lleno de sorpresas, desafíos y momentos confusos, pero también de amor.
aprendizaje y nuevas historias que valdrían la pena contar, consolidando la idea de que cada confusión vivida era un hilo más en el tapiz de sus vidas, lleno de color, risa y emoción, y que la magia de la familia residía en cómo transformaban lo inesperado en recuerdos inolvidables y risas compartidas, porque al final, en la vida de los Derbez, la confusión no era un problema sino la chispa que encendía la creatividad, la paciencia y el amor familiar, convirtiendo cada jornada en una historia digna de ser contada.